Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Ex Machina en viajes dimensionales por razones desconocidas, el desafortunado Shul viajó a No Game No Life Zero y se convirtió en un Ex Machina. Después de darse cuenta de su situación, Shuer comenzó su lucha por sobrevivir en esta copia del infierno. Afortunadamente, ya sea suerte o algo más, se encontró con un cadáver, el cadáver de un viajero en el tiempo, y obtuvo de él el sistema. Se detectó un nuevo host, enlace exitoso, bienvenido al sistema de cruce dimensional, ¿quieres iniciar el dispositivo extradimensional? ¿Necesito decir más? Ante la única posibilidad de supervivencia, Shuer activó el sistema sin dudarlo. Lanzadera dimensional, comienza. Volumen 3. Maquinaria y el Santo Grial. Capítulo 21. Luchando contra el lancero negro. El número 7 se encontraba en este corredor completamente ruinoso. Las paredes y los pisos estaban cubiertos de grietas, y los cristales habían sido destrozados por las ondas sonoras al principio. En ese momento, la figura de Ryder desapareció. Fue alcanzado por una gama completa de ondas sónicas a corta distancia, lo que provocó que todo su cuerpo saliera volando. Se desconoce su vida o muerte. El enorme agujero al lado de la ventana era la evidencia. A excepción de Ryder, todos los demás presentes también murieron. Todos los guardias en ese corredor, incluidos los controlados por el número 7, ahora yacían en el suelo hechos un desastre, sangrando por los 7 orificios, en un aspecto horrible. Se puede decir que un movimiento AOE limpia todo el campo. Sin embargo, el no. 7 puede reducir el poder de la cantante Pojun armada, de lo contrario no sería tan simple como destruir un corredor. Aunque el poder de Pojun Songstress en sí no es muy fuerte, al menos no es difícil aumentar su poder de ataque. Esta ruta de vuelo, es hacia el número 5. El número 7 simplemente miró con calma el gran agujero en la pared que fue destrozado por Ryder, y no tenía intención de seguir persiguiéndolo. No es que no quisiera seguir las órdenes dadas por Shuer, pero apareció un objetivo más atractivo. Cacique Bello oí su voz antes de verlo. En un instante, varias puntas de sangre escarlata perforaron el suelo roto bajo los pies del número 7, cada una apuntando a una debilidad que era fatal para los humanos. Este es el resultado que juzga el ojo del número 7, pero él tampoco es una persona común ni corriente. Rondó, una onda de sonido incluso más poderosa que la que había hecho volar a Ryder barrió todo el corredor, destrozando por completo los ataques que venían de todos los alrededores del número 7, incluido el corredor mismo. Esto finalmente provocó que el muro, que había sido destruido 2 veces seguidas, se derrumbara porque ya no podía soportar el peso. El número 7 miró las rocas que caían sobre su cabeza, y una película circular de color azul claro las cubrió instantáneamente por completo. Bajo la protección del escudo, el número 7 permaneció intacto en las ruinas de la brecha medio derrumbada de la fortaleza. La luz plateada de la luna iluminaba las ruinas, así como la alta figura que se encontraba de pie en el hueco que no se había derrumbado. Entraste en mi territorio sin permiso y repeliste a mis caballeros, pero no participas en la guerra del Santo Grial. ¿Quién eres, traidor? Bajo la luz de la luna, el orgulloso monarca gritó al villano que se atrevió a invadir su territorio. Aunque el oponente parecía muy pequeño, como un niño, Vlad no consideraría a un ser que pudiera repeler a Ryder como un niño. Junto con la magia que podía hipnotizar rápidamente a un gran número de personas para luchar por él, no subestimaría al intruso. Ante el interrogatorio del monarca, el propio número 7 miró al alto y poderoso monarca de CCTV con una expresión tranquila. Ignoró la espesa niebla causada por el colapso, y los ojos dorados ocultos bajo la capucha brillaron extrañamente en la oscuridad. Vlad Lancer, cuyo verdadero nombre es Vlad III, fue un rey que una vez dominó Rumanía. Su fama en Rumanía era comparable a la de Hércules de Grecia y el rey Arturo de Inglaterra.
Todos los atributos son lo suficientemente excelentes, y porque en este mundo, la bonificación de popularidad de los sirvientes no se puede ignorar, como el ex-rey de Rumanía. Cuando Vlad III, como rey, se establezca en el territorio de este país, también obtendrá un poderoso poder de combate comparable al rango de Berserker Frenzy. Por lo tanto, esta es también la razón por la que las fuerzas negras, como organizadores de la Guerra del Santo Grial, establecieron el campo de batalla en Rumanía. Vlad III, que no había recibido respuesta de la otra parte durante mucho tiempo, finalmente perdió la paciencia. Este comportamiento del No 7 también le hizo sentir un fuerte sentimiento de desprecio. HMPH, qué estúpido y arrogante eres. Te castigaré por tu arrogancia con tu sangre. La piedad y la ira se convertirán en estacas ardientes que te atravesarán. Mientras las palabras caían, Lancer se movió. El rey de la pena capital. Innumerables montones de sangre escarlata brotaron del suelo bajo los pies del número 7. Esta vez fue más rápido y más extenso que la anterior. Todo lo que estaba debajo de Lancer se llenó de montones de sangre en un instante. A partir de este hueco, el área en un radio de varios kilómetros está cubierta de montones de sangre. Mirando desde el cielo, esta fortaleza ha sido decorada con montones de sangre hasta convertirse en una fortaleza de espinas. En ese momento, el número 7 ya había volado alto en el cielo, con vistas a la fortaleza salpicada de estacas afiladas debajo de sus pies. En lo alto de la fortaleza, había un Archer que lo miraba con sorpresa. Sin embargo, al Archer negro no le sorprendió la aparición del número 7, sino algo más. Y el número 7 no le prestó demasiada atención a Archer porque Vlad ya lo había encontrado. En ese momento, todas las estacas afiladas creadas por el tesoro de Vlad Rey del Castigo surgieron del suelo y se dispararon hacia el cielo. Innumerables grupos de estacas afiladas, densamente agrupadas y sin aire para esquivar, cubrieron por completo el cielo sobre la fortaleza. Al observar el ataque que venía hacia él sin espacio para esquivarlo, el número 7 simplemente usó el daño de área de la cantante Pojun, Rondo, como antes. De repente, las ondas sonoras que se extendieron destrozaron todas las estacas afiladas que se acercaban y un sinnúmero de pequeños fragmentos cayeron del cielo. Vlad vio esta escena y se sorprendió un poco de que su ataque pudiera ser roto tan fácilmente por el oponente. Pero el ataque del Rey de la Muerte no es tan débil. Esto está lejos de ser suficiente. Los fragmentos de la estaca afilada creada por el número 7 se convirtieron nuevamente en una estaca completamente afilada en el momento en que aparecieron y volaron hacia el número 7. ¿Crees que puedes estar sano y salvo rompiendo esa estaca afilada? Estás completamente equivocado. Vlad también vio lo que hizo el número 7. Se rió de su imprudencia, pero no subestimó su fuerza. Después de todo, dejando de lado otras cosas, el hecho de que aún pudiera mantener el espacio alrededor de su cuerpo bajo un ataque de esta escala demostró que su fuerza era suficiente para hacerle admirar. Sí, a medida que el ataque del No 7 producía cada vez más fragmentos, se formaban estacas cada vez más afiladas a partir de los fragmentos, formándose gradualmente una tormenta compuesta de estacas afiladas. En ese momento, el número 7 estaba en el centro de la tormenta, sufriendo ataques por todos lados. Pero siempre había un área vacía alrededor de su cuerpo, impidiendo que las puntas afiladas se acercaran. Un mago tan poderoso, que incluso yo tengo la idea de reclutarlo bajo mi mando. Vlad suspiró sinceramente mientras miraba al número 7 que estaba luchando desesperadamente en el cielo. Dicho esto, Vlad dejó de controlar las estacas afiladas en el aire, y al mismo tiempo, apoyó varias estacas afiladas bajo sus pies, lo levantó y corrió hacia el número 7 en el cielo. Número 7 nunca dejó de monitorear los movimientos de Vlad, primero para estar al tanto de los ataques del oponente en tiempo real, y segundo para evitar que el oponente realice acciones como retirada. Incluso si este es el campamento base de su equipo negro, no dejará que el libro de habilidad de un sirviente tan preciado se escape. Finalmente, unos segundos después, pisando las estacas afiladas bajo sus pies, Vlad se elevó rápidamente a una altura de 1000 metros, llegó al centro de la tormenta de estacas afiladas y clavó su lanza y las estacas afiladas a su lado en el número 7 en el centro. Volumen 3. Maquinaria y el Santo Grial. Capítulo 22. El disparo se mezcló con el ataque de las estacas afiladas y apuñaló hacia el cuerpo del número 7 junto con las estacas afiladas. Por supuesto, con un objetivo tan grande como Vlad, el número 7 naturalmente no perdería de vista su objetivo y observó el ataque sorpresa del oponente en todo momento.
Esta vez, ya no pensó en ello como antes y simplemente usó la habilidad de alcance de Pohun Songs 3 para resistir el ataque. Que el enemigo tomara la iniciativa de acercarse a él y entablar un combate cuerpo a cuerpo con él era algo que siempre había deseado. Entonces, con la expresión ligeramente sorprendida de Vlad, una espada roja y blanca apareció de repente en la mano derecha vacía del número 7. Lo que siguió fue la aterradora velocidad con la que estalló en un instante. El violento huracán hizo que Vlad no pudiera mantener estable su cuerpo, y la estaca afilada bajo sus pies también fue lanzada hacia el cielo por el extraño viento. ¿Qué clase de magia es esta? Vlad, que estuvo suspendido en el aire por un corto tiempo, miró el área que había sido despejada por el fuerte viento y de repente se sintió confundido por un momento. Su afilada estaca se transformó en un tesoro y era imposible que fuera tan frágil. Pero ahora no tiene tiempo para preocuparse por estos asuntos. Lo más importante en este momento es a dónde ha ido el rebelde. Debido a que las estacas afiladas utilizadas originalmente para bloquear el camino habían sido despejadas por el fuerte viento creado por la magia del oponente, se podría decir que las acciones posteriores del oponente no tuvieron impedimentos. Dado que la otra parte tiene el coraje de entrar solo, debe tener la fuerza para igualar ese coraje. Entonces, ¿dónde está la gente? Vlad recuperó el sentido y siguió escaneando sus alrededores mientras caía, pero la figura oscura ya no estaba en ningún lado. Hasta que, de repente, una sombra de espada roja y blanca apareció en el rincón de su visión. El sonido de un arma afilada cortando el aire vino desde debajo de Vlad. El oponente aprovechó su caída para atacarlo de abajo hacia arriba. ¿Quieres aprovechar esta oportunidad para penetrarme? En la mente de Vlad, inmediatamente hizo un juicio sobre las tácticas del enemigo. Aunque no sabía qué tipo de arma usaba la otra parte, el sonido de algo cortando el aire era extremadamente familiar para un hombre que había estado en el campo de batalla durante mucho tiempo. Él tomó la decisión sin dudarlo. Giró su mano y bloqueó su lanza en diagonal detrás de él. ¡Bang! El sonido de una campana. De repente, un fuerte sonido de hierro chocando resonó en el aire. Al mismo tiempo, la tierra comenzó a temblar y una vez más unas estacas afiladas atravesaron el suelo y se dispararon directamente hacia el cielo. El número 7 no prestó atención a la oscura ola que había debajo, ni tampoco lo necesitaba, porque cada vez que esas afiladas estacas se acercaban a cierta distancia, perdían el control y se convertían en residuos mágicos debido al contacto con el fuerte viento interminable que lo rodeaba. La red, que parece sin costuras, es en realidad un trozo de trapo que se puede rasgar con facilidad. La estaca afilada de Vlad es una creación mágica de un tesoro, y el huracán que rodea el cuerpo del número 7 también es una existencia similar. Después de todo, desde cierta perspectiva, también se puede decir que los ángeles son el noble fantasma de los elfos, ¿verdad? Debido a la fuerza transmitida por número 7 desde abajo, la trayectoria de caída de Vlad cambió. En el momento en que las armas de ambos bandos entraron en contacto, el cuerpo del último, sin ninguna palanca, estaba destinado a ser levantado por el primero y elevarse a un cielo más alto. Si continúo en este estado, rápidamente estaré en desventaja. Vlad creía esto firmemente porque se basaba en la comprensión de sus propias habilidades. Su fuerza no puede ejercerse plenamente en el aire. Y ese enemigo probablemente sea un tipo que es bueno en el combate aéreo. Lo único que vio durante los primeros minutos de contacto con el enemigo fue suficiente para que Vlad tuviera una idea general de la situación. En cuanto a si existe información falsa proporcionada deliberadamente por el enemigo, ahora no es el momento de preocuparse por estas cuestiones. Lo más importante ahora mismo es volver a tierra lo antes posible. Sintió que su posición aumentaba cada vez más, y el fuerte empujón de su espalda lo hizo extremadamente decidido a escapar de su situación actual. Si Vlad quería escapar del control del número 7 en tales circunstancias, sin duda sería algo muy difícil, pero afortunadamente, Vlad no estaba solo. ¿Eh? El número 7 notó que su detector mostraba un objeto volador de alta velocidad que se dirigía directamente hacia él. ¿En esta dirección está Blackcatcher? La verdadera apariencia del objeto volador fue descubierta por el No. 7. Es una flecha inusual y su velocidad de vuelo no es la que una flecha debería tener. Según la dirección de donde vino la flecha, vino de lo alto de la fortaleza. En ese momento, la única persona que se encontraba en la cima era Asher, quien previamente había ayudado a Black Saber a disparar al número 5. Probablemente fue porque envié a Ryder allí, y él casualmente dejó de ayudar a Saber y vino a ayudar a Lancer.
El número 7 analizó rápidamente la situación actual, y la flecha aprovechó la oportunidad cuando el número 7 no hizo ningún otro movimiento para irrumpir en el espacio rodeado de fuertes vientos, resistir la interferencia por completo y llegar al objetivo. Libra. El objetivo de la flecha no era el propio número 7, sino el punto en el que número 7 y Flag entraron en contacto, y las armas de ambos chocaron entre sí. Cuando Quirón vio las características externas de número 7, comprendió que el hombre que asaltó la fortaleza pertenecía a la misma facción que el hombre que luchó contra Saber en el campo, y que tenía la misma forma corporal y vestimenta. Aunque las armas, la magia y los estilos de lucha utilizados en la batalla eran diferentes, Quirón aún vio varias similitudes entre los dos, por lo que básicamente pudo confirmarlo. Este nivel de ataque solo puede tener un impacto leve en el oponente. Quirón se dio cuenta profundamente de esto cuando ayudó a Saber a disparar al No. 5, por lo que el propósito de esta flecha era ayudar a su propio Lancer a liberarse del control del No. 7. La flecha evitó con precisión el cuerpo del número 7 que bloqueaba su camino y golpeó la lanza de Vlad. Fue también por esta razón que se rompió la fuerza originalmente equilibrada. Debido a la repentina incorporación de la tercera fuerza, el cuerpo de Vlad se desplazó desde arriba del número 7. El combate aéreo es el terreno de juego de la unidad 7. El objetivo de Chiron es muy claro. Lo más importante en este momento es rescatar a Vlad y devolverlo a la tierra. Si el oponente continúa llevando a Vlad hacia arriba de esta manera, pronto estará fuera del territorio de Rumanía y Vlad perderá la bendición de su pasivo. Además, a gran altitud, dejando que Vlad, que no tenía punto de apoyo, se enfrentara al número 7 que podía volar con flexibilidad en el aire, era obvio cuál sería el resultado. Sin embargo, aunque el juicio de Quirón fue correcto, también pasó por alto un problema, es decir, si el número 7 soltaría la presa que tenía en la mano. Fue solo una desviación en la distancia, pero no le impidió seguir volando alto en el cielo con la presa en la mano. A menos que Archer pueda crear más interferencias. Quirón era muy consciente de ello. Originalmente iba a disparar más de una flecha, pero la situación que siguió no le dejó tiempo para considerar la seguridad de sus compañeros de equipo. Porque, Wash, y los tres. Shiakiji, 3, sintiendo que se aproximaba el peligro, Quirón abandonó repentinamente la posición anterior. Justo cuando abandonaba su posición original, algo pasó rozándolo. Auge. Un objeto volador de alta velocidad penetró la parte superior de la torre de la fortaleza, borrando una esquina de la fortaleza como si fuera un borrador. Ahí era donde Black Archer había estado hace unos segundos, pero ahora, ni siquiera quedaba rastro de él. Quirón, que se encontraba en la posición restante en la parte superior de la fortaleza, no pudo ver la apariencia original del objeto volador. Solo podía sentir el dolor residual en su rostro después de ser cortado por el fuerte viento. No sabía la dirección específica del ataque, por lo que solo podía mirar en la dirección general, con la esperanza de confirmar la posición del enemigo. Maestro, no regrese. En ese momento, Quirón finalmente confirmó la gravedad del peligro. Esta supuesta posición ya no era segura. No importaba lo que hicieran los demás maestros, él tenía que cuidar la seguridad de su propio maestro. Ahora no puede escapar y solo puede enviar estas palabras a través de la conexión entre el sirviente y el amo. Quirón miró las 10 flechas de viento que atravesaban el cielo y volaban hacia él, y solo pudo tomar esta decisión. Bum bum bum. La robusta fortaleza que originalmente se alzaba sobre la llanura fue destruida en su cima por 10 huracanes en un instante. Algunas de las personas en la fortaleza tuvieron la suerte de sobrevivir, mientras que otras se convirtieron en fragmentos de la lluvia de sangre que cayó del cielo. Quirón aterrizó en el suelo sobre el polvo y miró con sorpresa en los ojos la fortaleza que tenía frente a él, que estaba medio en ruinas. No fue hasta el momento del ataque que finalmente vio la verdadera apariencia de los objetos voladores. 10 enormes rifles de asalto atrapados en el fuerte viento. Flechas tan extrañas no son infrecuentes en la guerra del Santo Grial. ¿Podría ser el noble fantasma del Archer rojo? Tal pregunta surgió en la mente de Quirón, pero nadie podía ayudarlo a responderla, y había cosas más importantes en ese momento que le impedían pensar en este problema. Maestro, ¿dónde estás ahora? Envió nuevamente un mensaje a su maestro a través del contacto, pero por alguna razón, Fiore no respondió a su llamado durante mucho tiempo. ¿Qué pasó? Tal anormalidad puso nervioso a Quirón. Aunque a través de la conexión entre el maestro y el sirviente, Quirón sabía que su maestro Fiore no estaba a salvo ahora, la situación en la que nadie respondió cuando pidió ayuda no era algo bueno. Maestro. Fiore.
Quirón corrió hacia la fortaleza, confirmó la situación de los otros maestros estacionados en la fortaleza y al mismo tiempo siguió llamando a su propio maestro. Hasta que una voz extraña vino desde arriba de su cabeza. Avisó tu maestro ya no responderá. PS. Es extraño, no he hecho nada estos 2 días, pero mi presión arterial comienza a fluctuar nuevamente. Volumen 3. Maquinaria y el Santo Grial. Capítulo 23. 1v1. 1 contra 2. 1 contra 3. El sonido del hierro chocando era interminable, y en ese campo, una figura blanca y una negra chocaban constantemente. Libra. Hubo otra colisión violenta, y esta vez el resultado fue que el espadachín blanco plateado voló hacia atrás y creó un gran agujero en un pequeño montículo de tierra. Finalmente, debido a que su cuerpo estaba sobrecargado y su poder mágico estaba sobreexplotado, Black Saber ya no pudo soportar los ataques del enemigo con la misma energía que antes. El ataque que lo derribó también fue extremadamente feroz. Si fuera golpeado por esa espada gigante, teóricamente hablando, sería cortado en 2 pedazos o se convertiría en una hamburguesa de carne si no fuera cortado en 2 pedazos. Aunque los cuerpos de los sirvientes no son cuerpos mortales, y la mayoría de ellos tienen noble fantasmas protectores, la dureza real de cada sirviente es diferente debido a las diferentes fortalezas de los noble fantasmas. Después de todo, los noble fantasmas también son la sublimación de la historia o leyenda del sirviente. Incluso los personajes míticos pueden convertirse en Servant, y ciertas leyendas inmortales también pueden transformarse en noble fantasmas de Servant. Por coincidencia, Black Saber también tiene este tipo de noble fantasma defensivo. Su nombre es Armadura de Fafnir. El verdadero nombre de Black Saber es Siegfried, el gran héroe y cazador de dragones que apareció en la canción de los Nibelungos. Este tesoro es la encarnación de la historia de regado con la sangre de un dragón. Su efecto es que puede invalidar todos los ataques por debajo del nivel B, y al mismo tiempo debilitar enormemente los ataques por encima del nivel B, creando un poderoso efecto defensivo, y este efecto aún no se tiene en cuenta en la defensa de Siegfried. Como sirviente, este extraordinario tesoro también le brinda a Siegfried una fuerte garantía de poder de combate. Esta es también la razón por la que Siegfried no ha sufrido otras lesiones a pesar de estar cubierto de polvo y lucir avergonzado a pesar de una batalla de tan alta intensidad con Schuylerve hasta ahora. Sin embargo, como acabo de decir, el noble fantasma es la encarnación de las historias del Servant de su vida, por lo que si uno lo lleva consigo, las debilidades en las historias también serán heredadas. Por lo tanto, en las batallas entre Servants, es necesario mantener tu nombre real en secreto, porque una vez que se conoce tu nombre real, se puede descubrir tu historia y comprender mejor tus debilidades. Al igual que en la historia, el punto débil de este Black Saber es su espalda. Porque esto es una debilidad en el escenario, lo que equivale a una maldición conceptual. No importa qué tipo de defensa adopte, la espalda de Siegfried siempre será su debilidad fatal y no se puede evitar. Pero en este momento Siegfried no debería preocuparse por eso. Jaja. El espadachín plateado se apoyó en el arma que tenía en la mano para sostenerse y pudo ponerse de pie nuevamente. Sus reservas mágicas se estaban agotando. Si usamos una máquina como analogía, no importa cuán poderoso sea un Servant o un noble fantasma, aún necesitan un suministro de poder mágico para operar de manera estable. Si el poder mágico que sirve como fuente de energía se agota y no se repone, a diferencia de una máquina de apagado, a excepción de algunos Servants que pueden reponer su propio poder mágico debido a habilidades específicas, la base espiritual de los Servants se disipará y se retirarán de la guerra del Santo Grial. Por coincidencia, Siegfried tenía tal objeto, pero su autorrecuperación no pudo ser restaurada completamente al instante. Ya había consumido una gran cantidad de poder mágico debido a la batalla de alta intensidad con Schuylerve, y después de liberar un tesoro por orden de su maestro, estaba luchando con el oponente nuevamente hasta ahora. Sus reservas mágicas finalmente estaban a punto de agotarse. ¿Morir por agotamiento en una batalla contra un enemigo poderoso? Este resultado no es difícil de aceptar. Conociendo su propia condición física, Siegfried tuvo estos pensamientos inconscientemente. Poder forzarlo a tal situación en una batalla frontal, incluso aunque la forma del cuerpo del oponente parezca menor, no afecta el reconocimiento de Siegfried de la fuerza del oponente. Aunque contó con la ayuda del ataque del francotirador de Acher, Siegfried perdió su único apoyo después de que algo sucedió en la base. De repente, una marea negra apareció en el cielo sobre la fortaleza. Siegfried no sabía lo que era.
Toda su atención se centró en el enemigo que tenía frente a él en ese momento, y no pensó en más problemas. Aunque estaba agotado física y mentalmente, la mirada de Siegfried todavía estaba firmemente fija en la figura de Sauer. 5. Después de tomar algunas respiraciones, el espadachín plateado sacó su arma nuevamente y apuntó al enemigo, pero esta vez, su postura era diferente a la anterior, pero su impulso era incluso mayor que antes. Siegfried pudo ver que este enemigo le había dado tiempo deliberadamente para recuperar el aliento. Frente a un enemigo tan marcial, él también le devolvería su respeto. Pensando en esto, los ojos de Siegfried se enfocaron y exprimió el poder mágico restante en su cuerpo, y la espada en su mano una vez más reunió un espeso poder mágico. Sin embargo, Shul permaneció indiferente ante el comportamiento de Black Saber y simplemente observó su actuación en silencio. Ahora, el repentino grito de batalla de un tercero rompió este extraño equilibrio y de repente una figura blanca saltó. Justo antes de que Black Saber caiga, Black Berserker entra con su martillo negro y un grito de batalla. Al ver la expresión de sorpresa de Siegfried, la tercera persona que intervino repentinamente en el campo de batalla levantó el martillo de trueno en su mano y lo golpeó fuertemente en la cabeza de Silvanube. Lo único que oí fue el sonido bang. El martillo de trueno dorado se detuvo firmemente sobre el destino, en el círculo miniatura azul oscuro círculo mágico. Sin paso Shul no. 5 miró sin expresión el martillo de trueno que estaba tan cerca de su cabeza, y a la chica de blanco frente a él que era más de una cabeza más alta que él. También notó la expresión de sorpresa de la otra parte. ¡Guau! Después de un breve momento de sorpresa, la chica de blanco volvió a aullar, levantó sus piernas acorazadas y pateó el objetivo que tenía frente a ella. Dada esta diferencia de altura, el objetivo de esta patada es la garganta del oponente. Si recibes esta patada, las consecuencias serán desastrosas. Sin embargo, antes de que pudiera patear, una poderosa fuerza repulsiva se emitió desde todos los alrededores de Shul V. Cortejar. Antes de que Berserker pudiera reaccionar, su cuerpo voló en la dirección de donde vino. Siegfried vio esta escena. Ya había experimentado ese tipo de campo de repulsión del oponente antes. Fue por este movimiento que él voló hace un momento. Afortunadamente, con la interferencia de Berserker, Siegfried, quien originalmente estaba preparado para intentarlo, inmediatamente dejó de acumular fuerza. Mientras observaba la batalla, también se concentró en recuperarse rápidamente. Aunque la interferencia de Berserker solo duró unos segundos, este tiempo fue suficiente para que Siegfried se recuperara un poco. Por lo tanto, debido al rescate de sus compañeros de equipo, Siegfried se dio cuenta de que alguien quería que viviera, por lo que cambió de opinión de luchar hasta la muerte hace unos segundos, y se abalanzó hacia adelante con su espada mientras Sauer V acababa de repeler a Berserker. Sin embargo, ¡guau! Otro grito fuerte se escuchó en el campo de batalla. No era un poderoso grito de batalla como el de Berserker, sino otro grito simplemente por miedo. ¿Eh? Sauer no. 5 dudó por un momento, ignorando a Siegfried que lo estaba atacando con una espada desde atrás, y miró hacia la figura de cabello rosado que caía hacia él en el cielo. Después de una pausa, la Shule no. 5 inmediatamente hizo espacio para moverse hacia un lado. El número 5 puede obtener la trayectoria de caída del objetivo. Mientras lo esquive, la persona que está detrás de él estará en problemas. Estallido. PS. Hoy es demasiado tarde, así que me iré a dormir después de actualizar esto. Si tienes algo que decir, hablaré en el próximo capítulo. Volumen 3. Maquinaria y el Santo Grial. Capítulo 24. Extraño a Shior le gusta la sensación de todo está bajo control, que nunca ha cambiado ni antes ni después del viaje en el tiempo. Tal como ahora. Al ver al espadachín plateado siendo derribado por algo rosa, rara vez se quedó sin palabras. Jinete negro, Astolfo. Al ver a la otra parte caer del cielo, Shul no. 5 ya había capturado las características de la apariencia de la otra parte, así como la marca mágica dejada por el no. 7. Para ser honesto, la llegada de Rider superó las expectativas del número 5, porque la tarea que le asignó el cuerpo principal y los cálculos previos mostraron que solo necesitaba lidiar con 2 sirvientes negros. En su entendimiento, el tercer sirviente que entró repentinamente en escena, Astolfo, debería estar bajo la responsabilidad del no. 7 si su memoria no me falla. Pero ahora, ¿por qué estoy aquí y no me han notificado ningún cambio de misión con antelación? Entonces la respuesta es obvia. El comportamiento del número 7 tiene poco impacto en el número 5.
Después de todo, toda la información y datos sobre Astolfo eran conocidos antes de que se llevara a cabo la misión. Ya fuera 1 contra 2 o 1 contra 3, para él no era difícil. Además, Black Saber ya no tenía la energía para unirse a la batalla. Silbido, vuele, vuele, el jinete negro llamado Astolfo subió del enorme pozo que había creado, temblando. La cantante Pojun lo golpeó a corta distancia, lo que le provocó un dolor intenso en todo el cuerpo. Además cayó libremente al suelo. Se puede decir que todavía estaba vivo solo gracias a la resistencia del cuerpo de su sirviente. Ahora que lo pienso, ¿golpeé algo ahora? Entonces Ryder abrió los ojos y miró a su alrededor, pero antes de poder encontrar lo que había chocado, vio algo extremadamente familiar. Ah, eres tú. Al ver una figura negra que sostenía una espada púrpura no muy lejos, Ryder rápidamente dio unos pasos hacia atrás. Porque la persona frente a él, a excepción del arma en su mano, es exactamente la misma que el invasor que acaba de invadir la fortaleza y lo derribó. Aunque su mente confusa aún no comprendía del todo la situación actual, cuando vio la figura familiar en su campo de visión, Astolfo se dio cuenta de inmediato de que la persona frente a él era un enemigo. ¿De verdad me perseguiste hasta aquí? HMPH, esta vez no seré descuidado. Mientras hablaba, el poder mágico se reunió en la mano derecha vacía de Ryder, y una lanza de caballero con una punta y un patrón dorados apareció en su mano. En el momento en que salió esta arma, los ojos de Shulupe se fijaron en este objeto. Observando los cambios en el poder mágico de las armas, a través de la batalla de esta noche y la información en la proclamación, se puede ver que la mayoría de las armaduras o armas que llevan los sirvientes pertenecen a la categoría de tesoros. Los ojos que brillaban con la luz del escaneo del arma eran particularmente visibles en las sombras debajo del capó. Además, Shul no tenía intención de ocultar demasiado, por lo que Astolfo fácilmente, entonces notó la mirada del número 5. Oh, ¿tienes curiosidad por mi arma? Debido a que el número 5 estaba mirando su arma con una mirada tan disimulada, Astolfo pensó que la otra parte estaba muy interesada en su arma. Pero es comprensible. Después de todo, cuando se lucha con un sirviente, es muy probable que el arma del oponente sea un noble fantasma, y los diversos efectos especiales del noble fantasma también obligan a las personas a tratarlo con precaución. No subestimes esta arma. Es uno de mis tesoros. Mientras hablaba, Astolfo le guiñó un ojo juguetonamente y apuntó con la punta de su arma al número 5. Su efecto es muy fuerte, uaaah. Las palabras de Astolfo fueron interrumpidas por un repentino rugido bestial. Miró hacia la fuente del sonido con sorpresa, completamente inconsciente de que se enfrentaba al enemigo. Vi una figura blanca saltando alto hacia el cielo bajo la luz de la luna, y el martillo de trueno de cabeza redonda de metal en su mano estalló con una luz eléctrica verde. El berserker negro que acababa de ser derribado regresó nuevamente. En ese momento, ella estaba rodeada por un rayo y sostenía el martillo en su mano. Cuando su cuerpo comenzó a caer debido a la gravedad, se estrelló contra el número 5 que estaba debajo. Igual que antes, pero esta vez el ataque será más feroz que la última vez. A diferencia de usar el escudo para bloquear hace un momento, esta vez el número 5 simplemente levantó la mano que sostenía el arma y giró el Aoshagon horizontalmente para enfrentar el ataque entrante. Auge. ¿Qué? El temblor de la tierra casi hizo que Astolfo perdiera el equilibrio. ¿Es ese berserker? Astolfo se sorprendió al ver la aparición de la persona que venía. Astolfo estaba extremadamente familiarizado con la apariencia de sus compañeros de equipo porque fueron convocados juntos. El número 5 permaneció allí ileso, el Aoshagon sobre él no se movió en absoluto. Por el contrario, el martillo de guerra que golpeó el Aoshagon temblaba ligeramente debido a la fuerza de reacción. Esta escena dejó a Frankenstein atónito por un momento. Ella recobró el sentido inmediatamente y su rostro empezó a torcerse. Sus ojos ocultos bajo su cabello de repente revelaron una luz feroz. Al ver que su ataque falló, el berserker negro Frankenstein rugió como loco y agitó el martillo de guerra de mango largo en su mano continuamente mientras rugía. Cada golpe iba acompañado de una oleada de energía eléctrica, intentando quemar al enemigo que tenía delante. Ante este conjunto de ataques que obviamente estaban dotados de efectos especiales, Shul no esquivó, sino que inició una nueva ronda de ataque y defensa tal como si estuviera luchando contra Saber. Blandía el Aoshagon en su mano para bloquear cada martillo que le lanzaban, pero la diferencia con respecto a antes era que esta vez el número 5 era como Siegfried, defendiéndose pasivamente contra el ataque del oponente.
porque comparado con el poderoso estilo de lucha que usó contra Siegfried hace un momento, es obvio que Zero Wolfosporus no es tan loco como este verdadero berserker. Aunque Berserker no era completamente irracional y violento, el que estaba frente a él claramente no tenía método para luchar. Se podría decir que además de usar su noble fantasma, vertió toda su fuerza en el enemigo sin reservas. La corriente eléctrica pulsante se transmitió al cuerpo de Shuer en el momento en que las armas hicieron contacto, intentando quemar y destruir su cuerpo. Sin embargo, para el Ex Machina, este nivel de corriente no tiene ningún efecto. Mirando a Berserker que ya estaba peleando con el No. 5, Astolfo, quien estaba atónito porque no podía entender la situación actual, sintió curiosidad por la razón por la que su compañero apareció aquí. ¿No dijo Berserker que apoyaría a saber? ¿Por qué está aquí ahora? Aunque la situación actual aún no se ha resuelto, al menos hay una fuerza amiga que viene a ayudar. Como sea, primero combatamos al enemigo junto con Berserker. Dejando de pensar en la situación actual, Astolfo corrió hacia las dos personas que estaban peleando. Berserker, estoy aquí para ayudarte. Ejem. Siegfried apartó con la mano el humo y el polvo asfixiantes. Estaba de mal humor en ese momento, pero no lo demostró en su rostro. Al ver a las tres personas peleando no muy lejos, se sintió confundido por un momento, porque hubo más accidentes esta noche de lo que esperaba. Acababa de ver la totalidad del objeto volador que lo había golpeado. Era su compañero de equipo del mismo campamento, Ryder llamado Astolfo. ¿Son refuerzos también? Siegfried pensó eso, pero el otro partido no parecía dispuesto a venir a apoyarlo. Pudo ver que Ryder, a pesar de su cuerpo aparentemente intacto, en realidad tenía heridas internas considerables. El jinete resultó herido. ¿Se encontró con algún enemigo en el camino hacia aquí? A él no le importó ser derribado por sus compañeros, porque ese golpe no le causó ningún daño. Como mucho, lo alejó del centro del campo de batalla. Siegfried se arrodilló a medias en el suelo, observando a dos soldados amigos peleando con el extremadamente poderoso espadachín vestido de negro. Debido a la batalla anterior, su cuerpo ya no tenía fuerza extra. Liulenger. Si va vacía en este momento, la mejor estrategia es confiar en el tiempo ganado por los compañeros de equipo para recuperar algo de fuerza lo antes posible para poder seguir luchando. Por eso, durante el corto tiempo de recuperación, también pensó en el problema que había dejado de lado temporalmente debido a la batalla. Ya sea la seguridad de su maestro en ese momento, por qué Ryder estaba herido o lo que sucedió en la base, todos estos eran problemas en los que Siegfried había querido pensar antes, pero no tenía energía para considerarlos. Justo cuando aprovechaba el tiempo que sus compañeros tenían para descansar, Siegfried, que estaba observando la batalla, notó la anormalidad del espadachín vestido de negro desde la perspectiva de un espectador. Bum bum bum. Pero antes de que pudiera confirmar su descubrimiento, un repentino estallido de fuertes ruidos en la distancia interrumpió sus pensamientos y atrajo su atención. Siegfried inconscientemente miró en la dirección de donde provenía el sonido, y lo que vio fue una escena de meteoritos atravesando el cielo, cayendo sobre la fortaleza perteneciente a su campamento negro y cortando la mitad de la fortaleza. PS. Aún vivo. Volumen 3. Maquinaria y el Santo Grial. Capítulo 25. Revisando Ryder, ¿por qué estás destruyendo la guerra del Santo Grial? En algún lugar del espacio blanco, una mujer rubia que vestía una armadura y sostenía un asta de bandera le gritó a la figura azul y violeta que estaba frente a ella. Los ojos de Jeanne se abrieron, llenos de ira hacia estas personas que pretendían interrumpir la guerra del Santo Grial. En ese momento, ella estaba protegiendo a los maestros detrás de ella y confrontando a Shulno. Uno que vino a verificar la situación actual de los prisioneros. Confundido como gobernante, ¿realmente harías algo para proteger a un maestro? Shuel inclinó la cabeza y miró por encima del hombro de Jeanne a los maestros que estaban protegidos detrás de ella. La mitad de los maestros de los bandos rojo y negro de esta guerra del Santo Grial están ahora en este espacio. Hay 2 maestros negros y 5 maestros rojos. A excepción del maestro Gold de Black Saber, que todavía estaba consciente, los otros 6 yacían muertos en el suelo. HMPH, para asegurar que la guerra del Santo Grial pueda continuar con estabilidad, es mi deber como gobernante expulsar a quienes intenten interrumpirla. El tono de Juana de Arco era muy hostil, y sus palabras estaban llenas de ira hacia Shuel. Una vez más, enfrentándose al culpable que la había capturado a ella y a un grupo de maestros en este espacio, incluso Jeanne Dark, que tenía buen temperamento, no le daría una buena cara.
Después de todo lo que hizo la otra parte fue interferir y perturbar la guerra del Santo Grial. Como gobernante convocada por el Santo Grial, debería haberse asegurado de que la ceremonia pudiera completarse intacta. Como resultado, este tipo que apareció a mitad de camino no solo lo interceptó sino que lo atrapó en ese espacio. ¿Cuál es tu propósito? No tiene nada que ver con esta ceremonia. ¿De qué te servirá destruir la guerra del Santo Grial? En este punto, el tono de Juana de Arco se volvió cada vez más agresivo. Shuel escuchó el reproche de Juana de Arco con rostro inexpresivo. No lo refutó, porque lo que hizo realmente perturbó la guerra del Santo Grial. ¿Podría ser que sea para el Gran Santo Grial? Gold, que se escondía detrás de Juana de Arco, interrumpió repentinamente después de escuchar la acusación unilateral de Juana de Arco. Debido a que el gobernante se interponía entre él y la otra parte, Gold tuvo el coraje de interrumpir y hacer preguntas. No es de extrañar que tuviera tales pensamientos. Después de todo, el Santo Grial es la máquina universal de conceder deseos. ¿El Gran Santo Grial? Al escuchar esa palabra, los ojos de Shuer se posaron instantáneamente en Gold, lo que provocó que éste comenzara a sudar frío. Sí, esa es la máquina universal de los deseos. Es bastante atractiva, ¿verdad? Incluso con la protección del gobernante, Gold todavía se sentía incómodo por ser el blanco de la otra parte. Aunque no conocía la fuerza específica de Ruler, el hecho de que la otra parte lo hubiera atrapado aquí básicamente explicaba algunos problemas. Negativo, mi objetivo no es el Santo Grial. Shul negó sucintamente la conjetura de Gold. El nombre de máquina universal de los deseos era realmente intimidante. Aunque Shul no carecía de deseos, no creía que el Santo Grial de este mundo pudiera satisfacer sus deseos. Debes estar bromeando. Ya te involucraste por completo en esta guerra del Santo Grial. ¿Cómo es posible que no estés aquí por el Santo Grial? Gold no creía que este tipo realmente no estuviera interesado en el Santo Grial, de lo contrario no había forma de explicar por qué quería intervenir en la guerra del Santo Grial. No puede ser un maníaco de las batallas que simplemente quiere pelear contra esos héroes legendarios, ¿verdad? Silbido, parece posible. Shuel ya no prestó atención a Gold, que estaba perdido en sus pensamientos, y una vez más liberó a la única persona en el campo que aún tenía fuerzas para resistir. Para ser honesta, Juana de Arco era pesimista sobre si podría derrotar a su oponente. Después de todo, si su fuerza fuera realmente mayor que la de la otra parte, ella no estaría en este espacio en este momento. Sin embargo, incluso cuando se enfrentaba a un enemigo invencible, ella no se daba por vencida. Mientras haya un rayo de esperanza, ella no se rendirá. Por supuesto, la razón por la que eligió enfrentar a Shuel de frente fue para proteger a los maestros detrás de ella del daño del recién llegado. Incluso si no podía vencer al oponente, aún tenía suficiente confianza para garantizar la seguridad de ella misma y de los maestros detrás de ella. Naturalmente, Shuel vio a través del propósito de Juana de Arco, pero realmente no tenía intención de desperdiciar su energía en estos maestros. Después de todo, a juzgar por las noticias del capítulo susurrante, las habilidades de los maestros en esta guerra del Santo Grial no despertaron su interés. Aviso, no te preocupes por la seguridad de estos maestros, no estoy interesado en ellos, dijo Shuer. No negó la declaración de tener la intención de perturbar la guerra del Santo Grial. Al fin y al cabo, lo que hizo fue totalmente coherente con ello. Explicación: los trajimos aquí para protegerlos. No queremos involucrar a nadie más que al objetivo. Punto adicional, nuestro objetivo es solo el espíritu heroico. En cuanto a los demás, dicho esto, los ojos de Shuel volvieron a mirar al mientras no afecte al plan, no tomaremos ninguna medida innecesaria. Este asunto no es ningún secreto. Si solo se revela a este grupo de prisioneros, no tendrá ningún impacto. En este punto, Juana de Arco finalmente obtuvo su respuesta de Shuel, pero esta respuesta también le trajo más dudas. Ella estaba muy confundida. Estas personas intervinieron en la guerra del Santo Grial no por el Santo Grial, sino simplemente para luchar contra los espíritus heroicos convocados por el ritual del Santo Grial. Juana de Arco quedó desconcertada y finalmente decidió seguir haciéndole preguntas a Shuel. Tú. Recordar. Sin embargo, esta vez, apenas había abierto la boca para decir algunas palabras cuando fue interrumpida por Shuer. Estás prisionero en este momento. No estoy obligado a responder a todas tus preguntas. Tú. Sí, ¿cómo pudo Juana de Arco no pensar que, después de todo, la otra parte seguía siendo un enemigo que vino a destruir la guerra del Santo Grial por sus propios deseos egoístas? Incluso si no fuera por el Santo Grial, el objetivo de la otra parte era el espíritu heroico.
Si estuvieran apuntando a los espíritus heroicos, entonces Juana de Arco entendería que también sería una destrucción para la guerra del Santo Grial. Y hay más de una persona que pretende perturbar la guerra del Santo Grial. Recordando que antes de ser capturado, se encontró con el Lance Rojo que también estaba siendo atacado. Esto confirmó que la otra parte no estaba sola, sino un grupo de magos organizados y poderosos. Estoy en problemas, PS. Todavía está ahí, pero no es bueno actualizar solo tampoco en un mes. Estoy pensando si puedo actualizar un poco más a finales de este mes. Volumen 3. Maquinaria y el Santo Grial. Capítulo 26. Caza furtiva. Advertencia. Se detectaron múltiples vistazos de otros seres. Shiver, que originalmente estaba concentrado en su trabajo, fue interrumpido por la voz del sistema que apareció de repente en su mente. ¿Otras personas te espían? Shiver repitió las palabras del sistema en su mente, con dudas evidentes en sus palabras. Después de todo, hablando solo de vista, Shul había sido vigilado durante mucho tiempo por todas las fuerzas relacionadas con la Guerra del Santo Grial debido a su participación no disimulada en la Guerra del Santo Grial. Pero sin excepción, para Shiver, este tipo de cosas no tuvieron mucho impacto. No solo que si había un problema, el sistema debería haberle recordado hace mucho tiempo, y no tendría que mencionar el problema a mitad del proceso. También había información que había obtenido a través del capítulo susurrante, que demostraba que esta guerra del Santo Grial y las personas y cosas asociadas con ella no representaban ninguna amenaza para él. Entonces, después de eliminar la mayoría de las posibilidades, la respuesta se vuelve obvia. Confirmado, análisis completado, la visión viene de otro tiempo en este mundo. ¿Tiempo? Bueno, aunque la respuesta del sistema fue ligeramente diferente de lo que Shiver había esperado originalmente, el resultado fue prácticamente el mismo. Después de todo, el peeping que puede hacer que el sistema te recuerde específicamente es básicamente algo que el propio Shiver no puede detectar usando métodos normales, a excepción de existencias extremadamente peligrosas. Las situaciones que existen en otras líneas temporales también se ajustan a la segunda conjetura. Una vista desde otra línea de tiempo. Shiver estaba reflexionando sobre la información que el sistema traía a su mente, porque no sabía mucho sobre la configuración de este mundo. Cuando supo que había personas que podían trascender el tiempo y el espacio y poner su mirada en él, y que había más de un individuo así. Tanto es así que incluso Shiver, que inicialmente estaba lleno de confianza en su plan, tuvo la idea de ser más cuidadoso por un momento. ¿Solo mirando? Afirmativo, hasta el momento no se ha detectado ningún comportamiento distinto a mirar. Simplemente lo noté pero no tomé ninguna otra medida. Parecía que mis acciones solo atrajeron la atención de esos seres. Sin embargo, para estar seguro, Shiver decidió activar directamente la orden de anuncio para agregar seguro a la implementación de sus planes posteriores. Después de todo, no sabía quiénes eran esos seres que podían trascender las limitaciones del tiempo y el espacio y observar otros tiempos y espacios. ¿Qué pasaría si no solo pudieran verlo a través del tiempo y el espacio, sino también cruzar el tiempo y el espacio para encontrarlo? Como Ex Machina, de hecho puede copiar las habilidades de otros de formas inimaginables, pero si es algo que está más allá de su capacidad, entonces se acabó. Esta es una forma muy normal de pensar. Ante estas cosas hay que tener más cautela y todo irá bien. De todos modos, dejando de lado su fuerza de combate, a juzgar por los tipos de armas que Shiver posee actualmente, mientras quiera escapar, nadie en este mundo puede detenerlo. Desafortunadamente, a pesar de que el progreso del análisis del capítulo susurrante fue del 50%, no se pudo encontrar información relevante. Esto podría deberse a factores relacionados con el tiempo y el espacio, y era imposible apuntar con precisión al objetivo. Pero para ser precisos, no es algo que no tenga sus ventajas. Aunque no descubrió la existencia exacta, Shul descubrió que tenía la capacidad de tener tal efecto. Clarividencia no solo se mejora la visión en el sentido literal, sino que, dependiendo del nivel de la capacidad, se tendrán diferentes grados de visión futura o visión pasada, es decir, observar el futuro o el pasado a través del tiempo y el espacio. La clarividencia de la clase alta, en el mejor de los casos, solo puede proporcionar una visión limitada del futuro, lo que significa que solo puede ver lo que la otra parte hará a continuación. Resulta que realmente tienes clarividencia. Shul no era desconocido para él con esta habilidad, porque entre los sirvientes que aparecieron en esta guerra del Santo Grial, había uno que poseía esta habilidad. El arquero negro, Quirón.
Como se había recopilado información de todos los héroes con antelación, Shuel naturalmente conocía los efectos de esas habilidades. El nivel de clarividencia de Kiron es solo B, lejos de poder observar el futuro distante a través del tiempo y el espacio. La razón por la que Shuel no pensó primero en la clarividencia fue porque tenía curiosidad por saber si habría otras habilidades con efectos similares, pero ahora se ha revelado la respuesta. Fue en vano para él esperar. Ahora que el asunto importante se había resuelto, Shuel también volvió su atención temporalmente distraída a la persona que tenía delante. Bajo la capucha, esos ojos que brillaban con una tenue luz dorada nunca dejaron a la persona frente a él. Era un hombre extraño que llevaba un casco de metal dorado y vestía ropas muy características. Quizás la situación actual de esta persona no sea la de un ser humano en el sentido tradicional. Porque la persona frente a él es miembro de esta guerra del Santo Grial. Este es el Caster Negro. Pregunta Black Caster, a Visbron, ¿aceptas la propuesta? Palabras frías y sencillas fluyeron de su boca. Aunque la voz no era fuerte, fluyó con precisión a los oídos de Caster en esta noche no tan tranquila. Bajo la luz de la luna, Shuel, vestido con una túnica negra, estaba de pie sobre una pila de ruinas. Esas eran las partes restantes después de los sucesivos bombardeos del Esquiespeder, pero ahora se habían convertido básicamente en ruinas apiladas en el suelo. Shuel miró a Caster desde arriba, con fragmentos de golem esparcidos a su alrededor. Las palabras y acciones de Shuel no fueron educadas, e incluso el tono de su pregunta no sonaba como una pregunta, sino como una amenaza para Caster. La razón fue que mientras Shuel hablaba, sostenía un objeto en su mano. Era un niño que parecía tener unos 13 o 14 años, más o menos de la misma altura que Shuel, con una cabeza de pelo naranja y esponjoso cubierta de polvo debido al colapso de la fortaleza. En ese momento, el joven estaba en coma, con Shuel sujetando la parte trasera de su cuello con una mano y colgando sobre las ruinas. Por supuesto, Shuel no rompió el límite que se había propuesto y el joven en sus manos no era una persona inocente. El nombre del niño es Roger Forain Eudomilenia. Así es, como podemos deducir de su nombre, este joven también es un participante en esta guerra del Santo Grial. Es un maestro negro perteneciente al clan Eudomilenia, y también el maestro del Caster Negro Visbron. Esta fue también la razón más importante por la que Caster no tomó ninguna otra acción para resistir al enemigo. Otra razón fue la propuesta mencionada por Shuel. En ese momento, el lanzador negro llamado Visbron se pellizcaba la barbilla de su máscara, pensando en algo. La razón por la que pensaba con calma era porque ya había conocido a Shuel antes. Después de todo, después de que su fortaleza fue destruida, el otro grupo irrumpió en su taller de golem por la fuerza. En ese momento, Visbron estaba trabajando en su taller de golem con su maestro Roger. Después de ver al intruso Shuel, el amo y el sirviente naturalmente pelearon con él sin decir una palabra. En cuanto al resultado final, así está ahora. El taller de magia que había sobrevivido a las rondas de bombardeos anteriores quedó completamente reducido a ruinas debido a la corta batalla de solo unas pocas decenas de segundos, y todos los golems fueron desechados. Y su maestro también estaba en manos del enemigo. Por mucho que lo intentes no podrás ganar. Afortunadamente, este enemigo no causó más daño a su amo. En ese momento, simplemente sostenía al oponente en su mano, aparentemente usándolo como una amenaza para sí mismo. Tu propuesta es factible y puede ayudarme a alcanzar mi ideal, pero la implementación de este plan requiere que traicione a mi bando actual. Dicho esto, Visbron dejó de hablar. Aunque no terminó sus palabras, su significado estaba claro. Shuel lo miró con calma sin decir nada, y Visbron tampoco se detuvo demasiado tiempo. Pero ahora no tengo otra opción. Sin duda una sabia elección, Visbron. Al escuchar la respuesta de Black Caster, Shuel asintió y luego arrojó al niño que tenía en la mano al pasaje que acababa de abrirse a su lado. Luego saltó de las ruinas y aterrizó frente a Visbron. Bajo la mirada inquisitiva de Visbron, un enorme pasaje dorado apareció sobre las cabezas de los dos hombres y los tragó de arriba a abajo. Volumen 3. Maquinaria y el Santo Grial. Capítulo 27. Ataque boom boom boom. El suelo temblaba, se oía el sonido de alguna criatura corriendo. Debido al denso bosque, la luz de la luna que podría haber iluminado la tierra fue bloqueada por las densas hojas y ramas, lo que permitió que la figura que corría quedara completamente oculta en la oscuridad. Hasta que la figura corrió hacia una zona relativamente abierta, toda la sombra estaba iluminada por la luz de la luna. Era un hombre extraño con un físico extremadamente fuerte, que vestía un antiguo traje de gladiador.
corría hacia adelante con una sonrisa brillante en su rostro, como si hubiera algo en esa dirección que lo atrajera mucho. Al mismo tiempo, en las sombras, no muy lejos detrás del hombre, había dos figuras de diferentes formas y tamaños, que lo seguían de cerca. Estrépito, una de las figuras aterrizó suavemente en la rama de un árbol, y bajo la luz de la luna, se reveló su rostro oculto en las sombras. Ella era una niña con cabello verde amarillento y orejas de animal. Tenía un par de ojos tan agudos como los de una bestia salvaje, mirando fijamente al hombre que corría salvajemente en la distancia. Por alguna razón, la niña no continuó siguiendo al hombre que corría como lo hizo antes y dejó que el objetivo corriera fuera de su vista. En ese momento, el compañero que seguía al hombre con ella también se detuvo y aterrizó en la rama detrás de ella. ¿Qué pasa, hermana? ¿Por fin estás lista para renunciar a él? Quien dijo esto era un hombre apuesto que vestía armadura, con cabello corto y verde y un temperamento extraordinario. El que mencionó naturalmente se refería al hombre robusto que había huido hacía mucho tiempo. Antes que nada, no dije que iba a renunciar a él. La chica negó la pregunta del hombre mientras observaba su entorno, como si buscara algo. En segundo lugar, mi nombre es Atalanta, no me llames hermana, Aquiles. Incluso cuando estaba respondiendo a la otra parte, la chica llamada Atalanta no se giró para observar los movimientos de sus compañeros. Al escuchar la réplica de su compañero, el hombre llamado Aquiles no se preocupó, simplemente sonrió. No te preocupes, es solo una forma amistosa de dirigirte a tu compañero. Después de reír, la expresión del hombre cambió de la mirada descuidada anterior, y miró seriamente a su compañero que observaba atentamente su entorno. Tú también lo notaste, ¿verdad? Aunque era una pregunta, el tono de Aquiles la convirtió claramente en una afirmación. Bueno, estamos siendo vigilados. Mientras hablaba, un arco largo negro apareció en la mano de Atalanta. Parecía que estaba lista para la batalla. Y su compañero detrás de ella, Aquiles, también sacó su arma. ¿Es el sirviente de Black? Aquiles, al decir esto, mostraba en su rostro el deseo de luchar. No lo sé, pero probablemente sea así. Después de todo, sin embargo, antes de que Atalanta pudiera terminar sus palabras, una columna de luz apareció repentinamente en la distancia, interrumpiendo su conversación con Aquiles. ¿Qué es eso? Esa noche, un pilar de luz tan brillante y mágico sin duda atrajo la atención de los dos. Este poder mágico, podría ser que, Aquiles no terminó sus palabras, pero las palabras no dichas fueron algo que quedó claro para ambos. Se quedó mirando la columna de luz que se elevaba hacia el cielo, y su expresión gradualmente reveló un toque de emoción. Es un tesoro. Atalanta continuó donde su compañera lo había dejado. No había duda de que en el momento en que los dos vieron el rayo de luz, comprendieron que la esencia del rayo de luz era el noble fantasma de cierto Servant. En cuanto a de qué sirviente es el noble fantasma, lo siento, esta pregunta está fuera del alcance. En ese momento, las orejas de animal de Atalanta se movieron de repente y escuchó un sonido repentino en el aire. Viento, sintió la repentina brisa nocturna. La suave brisa nocturna acarició sus mejillas, permitiéndole relajarse por un momento. Pero al segundo siguiente, la suave brisa se convirtió rápidamente en un viento fuerte que soplaba dolorosamente. Atalanta, que originalmente estaba agachada en la rama de un árbol observando el rayo de luz a la distancia, hizo lo que pensó que era lo más razonable en el momento en que notó el cambio. Evitar. En el momento en que la idea le vino a la mente, Atalanta siguió su corazón y se lanzó hacia adelante imprudentemente. Al segundo siguiente de que su cuerpo abandonara el lugar, un ataque cayó del cielo y aterrizó en el lugar donde ella acababa de estar, e instantáneamente destruyó la rama, el gran árbol y todos los árboles en un radio de 100 metros. Durante este periodo, debido a que Atalanta ya había esquivado hacia adelante, su cuerpo estaba en el aire y no pudo salir del rango de ataque a tiempo. Pero el fuerte viento que vino con el ataque la golpeó en la espalda y empujó su cuerpo fuera del alcance del ataque. Atalanta no entró en pánico durante el proceso. Al momento siguiente de ser empujada por el fuerte viento, inmediatamente hizo preparativos para aterrizar. Después de un aterrizaje perfecto y un retroceso, pudo recuperar el equilibrio en el suelo y tuvo la oportunidad de mirar hacia atrás y comprobar la situación. Lo que apareció a la vista fue el bosque en un radio de medio metro, que se había convertido en una abrupta llanura debido al ataque anterior. En el centro del círculo, el gran árbol donde originalmente había estado había desaparecido, e incluso los escombros fueron arrastrados por el fuerte viento causado por el ataque. En el lugar del árbol había una lanza extremadamente enorme y extraña.
Su compañero Aquiles no estaba por ningún lado, pero a ella no le preocupaba la seguridad de su compañero. Después de todo, aunque no sabía quién era el atacante, el ataque obviamente estaba dirigido contra ella. Aquiles, que ya estaba a más de un cuerpo de distancia de él, probablemente reaccionó a tiempo para resistir el impacto. Ahora, el extraño viento que vino con el ataque se reunió alrededor de la lanza, formando un pequeño tornado con la lanza como centro, haciendo imposible para Atalanta ver el paisaje en el interior. Atalanta simplemente entendió la situación actual y unas gotas de sudor frío brotaron de su frente. Solo porque analizó el poder de este ataque, se dio cuenta de que si no lo hubiera esquivado justo ahora, probablemente habría sido atravesada por todo el cuerpo por ese ataque desde la parte superior de su cabeza. Ella no poseía un arma defensiva lo suficientemente fuerte como otros sirvientes. Si no hubiera esquivado el ataque hace un momento, habría corrido un gran peligro. Pero incluso ahora que había evitado el ataque, no mostraba una expresión como si hubiera sobrevivido a un desastre. Sus ojos estaban fijos en el campo de viento en el centro del claro. Sintió una fuerte sensación de crisis proveniente del campo de viento. ¿Un sirviente negro? Un ataque tan poderoso hizo que Atalanta tuviera esta idea en el primer momento, pero después de todo, ella no había visto la verdadera apariencia del atacante, por lo que no confirmaría directamente su suposición. ¿Qué pasa si el lado negro tiene un poderoso maestro mago? Aunque es difícil imaginar que un mago lo suficientemente poderoso como para competir con los Eruans participe en la guerra del Santo Grial, la probabilidad no es cero, ¿verdad? Pero aún así, ella no esperaría realmente allí a que apareciera el enemigo. Después de todo, como 1%, ella también era una sirvienta sin un tesoro defensivo. Después de confirmar brevemente la posible ubicación del atacante, Atalanta inmediatamente se dio la vuelta y corrió hacia lo profundo del bosque. Independientemente de si el enemigo tiene un ataque a gran escala, debe evitar exponerse al campo de visión del enemigo. En cuanto a cómo se expuso su posición justo ahora, ya no le importaba. Lo más importante en ese momento era correr rápidamente hacia el bosque con muchos refugios. En cuanto a su compañero Aquiles, ella creía que su compañero debía estar sano y salvo. Después de todo, su compañero era Aquiles en el mito. Tos, 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 entre los restos de ramas en el suelo, Aquiles tosió lentamente el humo y el polvo que había inhalado hacia sus pulmones. Hacer clic, después de apartar el grueso tronco del árbol que lo oprimía, Aquiles, que estaba ileso pero cubierto de polvo, pudo ponerse de pie y mirar la enorme lanza envuelta en el viento en el espacio abierto. ¿Ataque? Esta es la única posibilidad. Oh, esto es bastante interesante. Aquiles comprendió inmediatamente la situación actual y apretó su arma. Después de sentir la existencia de alguien en el fuerte viento, su rostro mostró un deseo de batalla. Fue un ataque poderoso, e incluso él mismo casi no se dio cuenta de la velocidad. Parecía que era un buen oponente. Tras unos segundos, el violento huracán fue amainando poco a poco, dejando al descubierto la figura sumergida en él. Aquiles simplemente observó todo en silencio, y cuando la pequeña figura apareció en sus ojos, hubo un atisbo de sorpresa en su rostro. ¿Niño? Después de ver el tamaño de la persona que se acercaba, Aquiles inconscientemente tuvo este pensamiento descortés en su mente. Pero no subestimó a esta visitante aparentemente pequeña. Después de todo, se pudo ver que el ataque contra él y los otros vino del otro lado. Parece que eres el atacante. Ante la pregunta de Aquiles, la otra parte no respondió, sino que levantó su mano derecha y agarró el mango de la lanza gigante que estaba medio enterrada en el suelo. Después de sacar su lanza con una mirada de desprecio, levantó la lanza que era tan grande para él y miró a Aquiles que estaba de pie no muy lejos. Parece que eres del tipo al que no le gusta hablar. Ante la indiferencia de su enemigo, Aquiles no se preocupó. Como la otra parte no quería charlar con él estaba feliz de ahorrarse el aliento. En ese caso, no perdamos más tiempo hablando y vengamos. Antes de que pudiera terminar sus palabras, la figura de la otra persona desapareció repentinamente de su vista. Llamar, un extraño sonido de aire cortándose llegó a sus oídos, y Aquiles, que ya estaba listo para luchar, se movió inconscientemente. En un instante, la lanza negra danzó en su mano y chocó con la lanza que apuñalaba su cintura. Auge. Volumen 3. Maquinaria y el Santo Grial. Capítulo 28. Lucha. ¿Hay algo malo en esta guerra del Santo Grial?
Mordred miró el paisaje a lo lejos con una cara vacía, sus palabras llenas de confusión sobre la situación actual, lo que hizo que su cerebro confundido subconscientemente preguntara a alguien a su lado que actuaba como un cerebro externo. El hombre llamado Shizigie también estaba mirando las llamas que se elevaban hacia el cielo a lo lejos, así como la columna de luz que de repente se elevó desde el suelo en el otro lado. La expresión de su rostro no era menos impresionante. Incluso si me preguntas, no sé qué pasó en esta guerra del Santo Grial. Al responder las preguntas de Mordred, sus palabras estaban llenas de confusión sobre la situación actual. Este dúo de amo y sirviente, que actuaban solos, acababan de sufrir una paliza la primera noche y ahora se encontraban con algo que los desconcertaba una vez más. No. Si no recuerdo mal, la guerra del Santo Grial debería ser secreta, ¿no? Incluso Mordred, un radical que anteriormente sostenía la opinión de que la guerra del Santo Grial debía librarse con todas las fuerzas, estaba desconcertado por la situación actual. Es concebible cómo se siente el león conservador Hiegieli. Esa dirección, recuerdo que era el pueblo donde nos encontramos con el sacerdote durante el día, ¿verdad? Mordred miró el fuego en el cielo y regañó al pecador que creó esta escena. Esa iglesia, si no recuerdo mal, está en una zona residencial. ¿Cómo pudieron iniciar una guerra allí? ¿Cómo pudieron hacer eso? Después de todo, incluso este caballero rebelde que haría cualquier cosa para ganar no apuntaría su arma contra civiles débiles y no relacionados. Apuntar armas a civiles indefensos era un acto que incluso Mordred consideraba vergonzoso. A diferencia del resentido Mordred, su maestro, Leon Robery, estaba analizando la situación actual con relativa calma. Tranquila, Saber. Aunque te enfades aquí, no podrás cambiar esto. Los ojos detrás de las gafas de sol observaron en secreto la reacción de Mordred, y después de que las emociones del caballero rebelde se estabilizaron un poco, continuó. Ante un incidente tan grave, creo que habrá personal especializado de la iglesia para encargarse de ello. Nuestra misión actual es infiltrarnos en el territorio del Partido Negro lo antes posible. Ya que estás enojado porque el otro lado involucró a civiles en el ataque, entonces descarga tu ira contra el enemigo. TSK, yo haría lo mismo sin que me lo dijeras. Oh. Mirando a Mordred que estaba tan ansioso por pelear, Leon Hie levantó ligeramente la comisura de su boca. Sin embargo, Mordred notó incluso un movimiento tan pequeño. Originalmente ella estaba furiosa, por lo que naturalmente no tenía una buena cara hacia su amo que estaba sonriendo sin razón. ¿Por qué te ríes? No, nada, ja. Antes de que Mordred comenzara a expresar su insatisfacción, para evitar que sus acciones fueran malinterpretadas, Leon Hie inmediatamente dio una explicación. Simplemente no esperaba que te preocuparas por esos civiles no relacionados. Frente. Al escuchar estas palabras, Moyer Lin 2 Lin 7 y 8 Yandred, quien originalmente había entendido mal que el maestro se estaba burlando de él y estaba a punto de atacar, quedó atónito. ¿No es esto algo normal? ¿De qué te ríes? Ella miró sospechosamente la expresión de la otra persona, pero desafortunadamente Shizigie tenía un buen manejo de la expresión y no mostró mucha expresión cuando dijo esto. Además, sus ojos estaban ocultos detrás de unas gafas de sol, por lo que Mordred no pudo entender por un momento lo que la otra parte quería decir. Me parece increíble que se pueda llamar a la gente común gente y preocuparse de verdad por su seguridad. ¿Ja? Aunque Leon Robery dio la explicación a tiempo, Mordred todavía no entendía el significado de sus palabras. Por cierto, ¿cómo va tu recuperación? Sin darle tiempo a Mordred para pensar, luego de calmar las emociones de su compañero, Leon Hie inmediatamente cambió el tema a otro lado. Y sus palabras no eran solo para cambiar de tema, en realidad estaba preguntando si Mordred se había recuperado completamente. ¿Cómo decirlo? Esa extraña sensación aún no se ha ido. Mordred agitó los brazos unas cuantas veces. Según su percepción, siempre había algo que la hacía sentir incómoda en sus brazos que se habían recuperado por completo. Pero no hasta el punto de afectar la batalla. Sí. Aún tienes que tener más cuidado. No sabemos qué ha enterrado el enemigo en tu herida. TSK, lo sé sin que me lo digas. Al pensar en cómo lo golpearon anoche, la expresión de Mordred rápidamente se volvió feroz. La próxima vez que nos veamos, le daré una paliza a ese tipo. Curandero. El fuerte dolor en su abdomen provocó que el cuerpo de Astolfo sufriera un breve espasmo, obligándolo a inclinarse hacia adelante. Al mismo tiempo, un pequeño puño cayó de abajo a arriba sobre su hermoso rostro. Cuando el puño golpeó repentinamente a Astolfo, un impacto violento se transmitió desde el puño a toda la cabeza de Astolfo.
Este enorme impacto provocó que Astolfo, el sirviente, perdiera la capacidad de pensar brevemente. Su postura cambió de inclinarse hacia adelante a inclinarse hacia atrás con un centro de gravedad inestable. Incluso si un espíritu heroico es esencialmente un cuerpo de carne construido de magia, todavía tiene los órganos que una persona normal debería tener. Por eso, también debería producir el efecto de retroalimentación correcto cuando ciertas partes del cuerpo están sujetas a tipos específicos de ataques. Debido al momento de distracción y a que el espasmo aún no había remitido, sus piernas perdieron temporalmente la fuerza para sostener su cuerpo. Después de mantener el equilibrio por un corto tiempo, todo el cuerpo no pudo soportar el peso y cayó al suelo. Pero Shuer no estaba dispuesto a detenerse. Tras descubrir que el enemigo estaba aturdido por su ataque, se preparó para perseguir la victoria. El relativamente pequeño Shuul dio un paso repentino hacia su objetivo, levantó la enorme espada en su mano derecha y la estrelló contra Astolfo, quien había caído hacia atrás. Si nadie interfería, la siguiente escena sería que el cuerpo de este último fuera cortado en dos por la pesada y afilada espada de Aosagon. Pero había más de 2 personas presentes, y la pelea entre Shuul y Astolfo no fue una justa pelea de 1 contra 1. ¡Ga! Un martillo atronador silbó desde el punto ciego de la visión. Fue un ataque de la tercera persona presente, el compañero de equipo de Black Rider, Black Berserker. Berserker usó toda su fuerza para blandir el martillo envuelto en rayos hacia la cabeza del enemigo. Si Shuul decide continuar con su ataque, entonces cuando su arma caiga sobre Rider, el martillo de trueno de Berserker también golpeará su cabeza al mismo tiempo. Obligar al enemigo a detener sus acciones cuando se enfrenta a un ataque que es suficiente para causar lesiones graves o incluso la muerte es la mejor manera que Berserker puede pensar para proteger a sus compañeros de equipo en este momento. Pero el requisito previo para que este plan tenga éxito es que su ataque sea suficiente para poner en peligro la vida del objetivo. Estallido. Sintiendo el repentino impacto en sus manos, Berserker miró con asombro la familiar película dorada frente a él a través de sus ojos ocultos por su flequillo. Su ataque fue fácilmente bloqueado por la delgada película en el aire a unos centímetros de la cabeza de Shuer. A partir de ese momento ya no fue posible avanzar en absoluto. Sin embargo, incluso si el plan de rescate de Bers hubiera fallado, había más de 2 sirvientes negros presentes. Beber. Aunque se escuchó un grito de batalla, un rayo plateado salió disparado de la oscuridad detrás de Rider y chocó de frente con la espada que estaba a punto de golpear a Rider. Después de recuperar algo de fuerza temporalmente, Black Saber tomó su arma y corrió hacia adelante cuando se dio cuenta de que su compañero estaba en peligro. Antes de que apareciera la interferencia de Berserker, su cuerpo ya había llegado al campo de batalla. En ese momento, Saber sostenía la cintura de Rider con una mano mientras caía hacia atrás, y miraba a Shuel con la espada plateada de 2 manos en la otra mano. La interferencia perfecta y el punto donde aterrizó la punta de la espada hicieron que el Aosagon en la mano de Shuer se desviara de su trayectoria original. La hoja de la espada pasó perfectamente junto a Saber y Rider y se estrelló fuertemente contra el suelo junto a ellos. Como la ofensiva y la defensa cambiaron, la defensa de Shuul frente a Saber estaba completamente abierta porque su arma se desvió y golpeó el suelo, creando muchas oportunidades para que Saber contraatacara. Sin embargo, antes de que pudiera dar el siguiente paso, el enemigo frente a él, que estaba lleno de defectos, de repente se desvió hacia un lado de una manera que violaba la física. ¿Qué? Justo antes de que el enemigo desapareciera de la vista, Saber, de mirada aguda, vio un ligero bulto en la cintura oculto debajo de la túnica negra. No había tiempo para pensar, confiando en la intuición del guerrero y la percepción corporal, el enemigo que se perdió de vista ya había llegado detrás de él. El sonido de un arma afilada cortando el aire entró instantáneamente en sus oídos, lo que significaba que el ataque del enemigo se acercaba. Sin tener tiempo para pensar en la repentina y extraña velocidad del enemigo, Saber arrojó a Rider a un lado y blandió su propia espada al mismo tiempo, haciendo todo lo posible para enfrentar el ataque del enemigo. Entonces. Saber, que estaba listo para enfrentar el impacto de la pesada espada, quedó atónito por la escena vacía que tenía frente a él. Su arma también fue vaciada en ese momento. No es bueno. Cuando se dio cuenta de que había cometido un grave error de juicio, Saber sintió una gran presión en el corazón. En ese momento, en el rabillo del ojo que él veía, un trozo de tela negra pasó como un rayo. Cuando miró en la dirección donde el objeto extraño desapareció, el paisaje en su campo de visión se llenó de esos ojos dorados sin vida. Soplo.
Cuando se escuchó el sonido de un arma afilada perforando la carne, saber que estaba un poco distraída, finalmente se dio cuenta del dolor agudo en su pecho. PS. Quad. Originalmente se dijo que la actualización se lanzaría en 2 o 3 días, pero en realidad no fue hasta el 6º día. Parece que la actualización semanal anterior se ha convertido en un hábito. Lo siento mucho. Ahora bien, creo que las palabras por sí solas quizá no sean suficientes para ganarme su confianza completa. A partir de ahora solo podré demostrarlo con mis acciones. Pero aún tengo que decir que quiero volver al estado anterior de actualización continua. El libro nunca será cortado. Volumen 3. Maquinaria y el Santo Grial. Capítulo 29. Matar Soplo. Mientras se escuchaba el sonido de un arma afilada perforando carne y sangre, al mismo tiempo, el dolor agudo en su pecho hizo que Siegfried, que estaba un poco distraído, volviera a sus sentidos. ¿Cómo podría el enemigo que estaba frente a él romper fácilmente la defensa frontal en la que tenía absoluta confianza? No, debería decirse que su poder mágico estaba casi agotado, y no tenía ningún poder mágico extra para suministrar a esta poderosa arma defensiva para que continuara funcionando. Incluso ahora, después de una breve recuperación, es solo una gota en el océano ante este enemigo extremadamente poderoso. No fue sorprendente que fuera derrotado tan fácilmente. Siegfried comprendió rápidamente la situación actual y miró a los ojos al hombre frente a él, porque en ese momento él y el otro grupo estaban usando la espada gigante como Jinju, y era la primera vez que sus rostros estaban tan cerca. Esto le permitió finalmente ver de cerca el rostro oculto en la oscuridad de la capucha. Niña pequeña. Siegfried quedó atónito al ver claramente el rostro del oponente. No esperaba que las personas que podrían empujarlo a tal punto en una batalla frontal fueran tan jóvenes. Aunque a juzgar solo por su apariencia física podría considerarse relativamente joven, el hecho de que fuera más joven de lo esperado e incluso una mujer sorprendió al relativamente estable Siegfried. Sin embargo, después de superar la sorpresa del primer encuentro, inmediatamente notó la anormalidad en el rostro de la otra persona. Aunque el rostro de la otra persona era atractivo, Siegfried también vislumbró la parte inhumana en él. En comparación con la ternura de un niño, la apariencia de la persona frente a él le daba a Siegfried más la sensación de exquisitez de una muñeca. Además, a tan corta distancia, no podía percibir ningún aliento de persona viva de la otra persona. ¿Es una marioneta? Cuando Siegfried pensó en el hecho de que el enemigo con el que había estado luchando esa noche era solo una marioneta mágica sin alma, su emoción por conocer a un poderoso guerrero se calmó rápidamente. Porque, la persona que podía crear una marioneta tan poderosa significaba que la fuerza del creador detrás de él estaba mucho más allá de sus expectativas. Soplo. Un chorro caliente de olor a pescado seguía fluyendo desde mi garganta. El líquido escarlata imitado por magia brotó de su boca y salpicó por todas partes debido a su reacción fisiológica de tos, incluyendo naturalmente a Shul que estaba justo frente a él. La sangre que volaba en el aire fue bloqueada por el escudo dorado que apareció a tiempo. Bajo la luz de la luna, las piernas de Siegfried finalmente perdieron el último ápice de fuerza. Originalmente, para un Servant cuyo cuerpo estaba construido con poder mágico, ser atravesado en el medio del cuerpo por una espada gigante también era una herida grave, pero estaba lejos del nivel de matar al Servant. A pesar de que Shul le paralizó las manos y quedó discapacitado, pudo recuperarse rápidamente a su estado original después de recibir tratamiento. Pero esto se basa en la premisa de que el núcleo del sirviente no está dañado. En la información que encontró Shul, lo llamado núcleo del alma es un componente importante como el corazón humano y el núcleo del ex machina. Y el ataque de Shuel estaba dirigido a la posición central escaneada. Dado que Shuel ha recopilado todos los datos de habilidades de inteligencia de Siegfried, a Shuel naturalmente ya no le importará este sable negro. Pero para evitar que la otra parte interfiera en su posterior colección de Rider y Berserker, y para respetar la identidad de Siegfried como guerrero. La mejor opción en este momento es eliminar rápidamente este objetivo inestable e inútil. El resultado final es que si el poder mágico no se repone, se agotará nuevamente y no podrá mantener los efectos de la armadura y los tesoros en el cuerpo. Ante este golpe fatal, el cuerpo de Siegfried finalmente no pudo soportar el peso, y la espada del enemigo atravesó sus defensas y atravesó su cuerpo, y el núcleo espiritual de su cuerpo no se salvó.
Cuando la retirada era inevitable, Siegfried levantó la cabeza y miró por encima de la cabeza de Shul para ver a Berserker, que estaba cargando nuevamente con su arma que había sido desviada, y a Rider, que acababa de levantarse del suelo y parecía que todavía estaba confundido. Soplo, al sentir que el objeto extraño en su cuerpo era sacado por el enemigo, su pecho, que acababa de llenarse de dolor, de repente se sintió fresco y la sangre brotó de la enorme grieta que había perdido su bloqueo, formando una fuente momentánea. Sin apoyo, el cuerpo de Siegfried finalmente sucumbió a la gravedad y cayó al suelo. Todo esto ocurrió demasiado de repente y demasiado rápido. Cuando Rider, quien había sido brevemente dejado inconsciente por Shuel, recuperó el conocimiento, vio a Shuel sacando el arma del cuerpo de Siegfried, quien estaba inclinado hacia adelante y medio arrodillado. Rider, que tenía un físico muy superior al de un servante ordinario, se encontraba en un estado cercano al desmayo después de estar en estado de inconsciencia durante más de 10 segundos. Sin embargo, no pudo comprender rápidamente lo que había sucedido durante esos 10 segundos. Con el cerebro todavía dolorido, ya no podía dedicar energía a pensar. Sable. Rider llamó a su compañero confundido, pero el compañero, que estaba tendido en el suelo y cuyo cuerpo rápidamente se convirtió en un punto de luz, no respondió a su voz antes de desaparecer. ¿Saber está fuera? Inmediatamente recordó que durante su trance, su cuerpo pareció ser jalado hacia los brazos de alguien y luego arrojado al suelo. Estallido. Se pudo escuchar nuevamente el sonido de Berserker luchando con el enemigo. El martillo de trueno golpeó el escudo sin signos de debilitamiento cada vez, como si la persona que seguía lanzando estos ataques tuviera un poder infinito. Para Berserker, esta situación no era sorprendente. Además, vio con sus propios ojos que sus compañeros eran asesinados por el enemigo sin prestarle atención. Esto provocó que las emociones del Berserker negro se hundieran aún más en el abismo de la ira. Normalmente, es muy peligroso dejarse llevar por las emociones durante una batalla, porque cuando una persona se deja abrumar por la ira, es probable que pierda su capacidad de juicio más importante. Sin embargo, esto no es una desventaja para un Berserker. Completamente inconsistente con la hermosa apariencia de Berserker es su método de ataque extremadamente brutal. Mientras sigue blandiendo el martillo de trueno en su mano, a menudo ruge como una bestia salvaje. Sintiendo que cada golpe en el escudo se hacía más poderoso, arcos de electricidad rodeaban a Berserker, y cada golpe era acompañado de desbordantes arcos de electricidad. El arco de electricidad transmitido al escudo dorado a través del arma parecía seguir las órdenes de su amo, escaneando la superficie como un sabueso buscando posibles huecos en el escudo. Y Shul, que estaba dentro del escudo, observaba el paisaje fuera del escudo con un rostro tranquilo. Miró al enfurecido Berserker como si estuviera observando una pequeña bestia con colmillos y garras al descubierto. Si el propio Berserker viera esa mirada, seguramente se enojaría aún más. Afortunadamente, el espacio dentro del escudo era muy estable, y sus ataques desde afuera no podían afectar a Shul en absoluto. Naturalmente, no podía ver los ojos ocultos bajo la capucha en esta situación. Creo que si pasa el tiempo y ninguno de los dos está preparado para emprender otra acción, incluso si Berserker ataca incansablemente hasta el amanecer, no podrá provocar la más mínima brecha en el escudo de Shul. Si Shiwer quisiera, podría pasar las 24 horas del día aquí con la otra parte. Afortunadamente, hay más de dos variables presentes. El sonido de las dos personas peleando finalmente trajo los pensamientos de la persona que estaba sentada en el suelo y vagando fuera del campo de regreso al lugar original. Rider volvió en sí y giró la cabeza para mirar en la dirección de donde provenía la voz, y vio la escena de Berserker y Shul peleando. Entonces, miró su arma que había caído al otro lado y estaba atascada en el suelo, y de repente una idea apareció en su mente. PS. Hoy es pequeño año nuevo, les deseo a todos un feliz año nuevo. Volumen 3. Maquinaria y el Santo Grial. Capítulo 30. Noble fantasma. En el momento en que un pensamiento llegó a su mente, el cuerpo de Rider comenzó a actuar de acuerdo a ese pensamiento. Pero justo cuando se levantó y dio un paso, sucedió algo inesperado. El paisaje en el campo de visión de Astolfo se sacudió de repente, y sintió que su cuerpo caía sin control al suelo. Si no hubiera extendido sus manos y se hubiera apoyado en el suelo frente a él a tiempo, su hermoso rostro habría tenido un contacto íntimo con la madre tierra. ¿Por qué, las piernas? Astolfo miró sus piernas con asombro. No parecía haber ningún daño en ellos y podía sentirlo cuando los pellizcaba. ¿Pero por qué no puedo ejercer ninguna fuerza?
Mi cuerpo es el cuerpo de un sirviente construido con poder mágico, ¿por qué sucedió esto? De repente surgieron innumerables preguntas en la mente de Astolfo. En ese momento, estaba arrodillado en el suelo y no sabía qué le pasaba a su cuerpo. El conocimiento que fue convocado a este mundo y aportado por el Santo Grial no incluía cuestiones de índole profesional médica. Por lo tanto, incluso las poderosas funciones físicas del Servant son ligeramente insuficientes cuando se enfrenta al ataque de Shul. Además, la propia fuerza espiritual de Astolfo no es la de un sirviente de primera clase. El cuerpo construido con poder mágico simula las funciones corporales de un ser humano normal. Incluso si puede recuperarse de cualquier lesión no letal, tomará una cierta cantidad de tiempo completar la recuperación. En un corto periodo de tiempo, después de que el cerebro soportara el feroz ataque de Shul, los nervios cerebrales se comprimieron y solo las piernas se vieron afectadas, lo que era el mejor de los casos. Para un ser humano normal, este nivel de impacto requeriría varios meses de recuperación para recuperarse lentamente. Como sirviente puro, Astolfo solo necesita una docena de minutos para recuperarse hasta el punto en que puede moverse. Sin embargo, tal respuesta estaba más allá de la capacidad de Astolfo de comprenderla con sus conocimientos actuales. Ante una pregunta que escapaba a su conocimiento, entró visiblemente en pánico. Después de todo, ahora estamos en el campo de batalla con el enemigo. Mueve las piernas, ¿por qué no puedes moverte? Astolfo gritó en su corazón. El arma estaba claramente a su alcance, a solo 20 metros de distancia. Solo necesitó unos pocos pasos para tomar su arma y unirse a la batalla para expulsar a los invasores. Su compañero Berserker estaba luchando contra el enemigo con todas sus fuerzas, pero estaba arrodillado en el suelo como un débil mortal, viendo a su compañero desaparecer y a otro compañero luchar. Incluso Astolfo, que tenía una personalidad muy excéntrica, no podía tolerar tal cosa. Después de todo, era uno de los 12 guerreros de Carlomagno. Así que ahora, para ayudar a su compañero, Astolfo, cuyas piernas estaban temporalmente paralizadas y sus movimientos restringidos, tomó su decisión. Vi un sonido sutil saliendo de su boca, era un canto similar a la magia, hipogrifo, un caballo fantasma que no existe en este mundo. Una enorme cantidad de poder mágico comenzó a surgir y se condensó debajo de su entrepierna. Bajo la construcción de una enorme cantidad de poder mágico, una bestia de fantasía que hacía honor al nombre del tesoro que llevaba el cuerpo de Astolfo, bulto. Libra. Auge. Un ruido ensordecedor llenaba los alrededores de Shuer en todo momento. Para una persona normal, realizar esos movimientos a altas horas de la noche no era solo una cuestión de molestar a los demás. El sonido es tan fuerte que puede provocar que la gente común que lo oye de cerca sienta un entumecimiento en el corazón y dolor en los tímpanos. Pero Shul no es una persona común ni corriente. La estructura del Ex Machina es mucho más fuerte que su débil cuerpo. La conmoción creada por Berserker ni siquiera afectó su estado de ánimo. Recopilación de datos básicos completada, modelo básico de Black Berserker Frankenstein completado. En lo que respecta a la situación actual, ya ha reunido todas las habilidades mostradas por este Berserker, pero si continúa así, ella podría caer en un estado de lucha furioso y frenético y realmente mantener este impulso para vencerlo hasta el amanecer. La mayor parte del poder de la inteligencia se ha demostrado, pero la otra parte aún conserva algunas capacidades. Claramente tiene habilidades más poderosas, pero no las usa contra mí en este estado. ¿Su maestro le dio instrucciones específicas sobre algo? No, también es posible que este tipo realmente haya perdido la cabeza y se haya olvidado de usar sus otras habilidades. Pero el otro partido es un espíritu heroico. ¿Realmente se olvidaría de usar sus habilidades innatas en este estado? Shuer pensó rápidamente. Pero pase lo que pase, perder el tiempo sin sentido no es aconsejable. Así lo pensó en su corazón. Después de pensar durante un segundo entero, Shuer finalmente se vio obligado a hacer un cambio para evitar desperdiciar el tiempo restante. ¡Wow! ¿Ga? Frankenstein siguió agitando el martillo de trueno en su mano, pero no importaba cuánto lo intentara, no podía sacudir el caparazón de tortuga frente a él en absoluto. Aunque parezca una capa fina, es tan inquebrantable como un abismo natural. Por lo tanto, poco a poco se fue enojando mucho porque no podía romper la defensa y no podía matar al enemigo frente a ella para vengar a sus compañeros de equipo. Y su ira ardía aún más ferozmente a medida que su irritación crecía. No sé si es debido a mis continuos ataques que el enemigo mágico frente a mí no puede seguir manteniendo una defensa estable, o si hay otros factores.
El caparazón de tortuga originalmente indestructible se rompió por sí solo bajo su ataque, lo que apretó aún más su cuerpo. El talento rinde frutos para aquellos que trabajan duro. Impulsado por su rabia, Frankenstein creyó que debían ser sus propios esfuerzos incansables los que finalmente rompieron el caparazón de tortuga aparentemente indestructible. Verás, este mago no tiene poder mágico para seguir manteniendo su poder mágico. ¿No será porque su propio ataque ha consumido todo su poder mágico? Aunque el escudo se derrumbó demasiado repentinamente y sin previo aviso, provocando que el cuerpo de Frankenstein cayera al suelo a los pies del oponente debido a la inercia del martillo de trueno, haciendo que su cuerpo perdiera el equilibrio y se inclinara hacia adelante, fue solo una ligera desviación y no afectó su ataque posterior. Ella sabía lo aterradora que era la velocidad del enemigo, pero el enemigo frente a ella obviamente estaba aturdido en ese momento. En este tipo de batalla, el momento en que el enemigo quede aturdido será el momento que decida el resultado de la batalla. Frankenstein, que casi había perdido la cabeza, desperdició su capacidad de pensar cuando descubrió que el enemigo tenía un grave defecto. Un nuevo aullido de triunfo escapó de sus labios. El enemigo está tan cerca, con sus defensas desactivadas y aturdido, que es la oportunidad perfecta para que ella active su habilidad. Siguiendo su instinto, Frankenstein inmediatamente soltó el martillo de trueno y agarró los hombros del oponente. Y en el momento de agarrar, su palma se contrajo de repente y agarró el cuerpo del oponente fuertemente con una fuerza como si quisiera aplastar los hombros del oponente. A esta distancia, mientras no esté completamente libre, puedo sobrevivir y al mismo tiempo, puedo destruir al enemigo, ¿no? Maestro, he cumplido tu mandato. Una enorme cantidad de corriente eléctrica fluyó desde la parte superior del martillo de trueno que golpeó el suelo a sus pies y envolvió el cuerpo de Frankenstein. La escena fue como una sobrecarga eléctrica, haciéndola parecer como si pudiera explotar en cualquier momento. Mientras la corriente eléctrica envolvía su cuerpo, también se vertía sobre el enemigo, que estaba fuertemente sostenido por sus manos. Hubo un destello de relámpago y una luz verde amarillenta parpadeante apareció en la noche oscura. El sonido de la electricidad llenó los alrededores de Frankenstein. A ella ya no le importaba el estatus del enemigo en sus manos. En ese momento, estaba acumulando energía para su próximo ataque. Sí, esa horrible escena en ese momento estaba muy lejos de su objetivo. Todo esto es para el verdadero ataque que está por venir. ¡Wow! En medio de los aullidos salvajes, un árbol imponente hecho de energía eléctrica verde se erguía en el desierto envuelto en oscuridad. PS. Piénsalo como un pequeño regalo para Año Nuevo. Volumen 3. Maquinaria y el Santo Grial. Capítulo 31. Haz tu mejor esfuerzo para ser honesto. Shuel estaba algo confundido por la acción de Berserker. Después de todo, la razón por la que se quitó el escudo fue simplemente porque sintió que no podía recolectar más datos si continuaba recibiendo golpes, por lo que decidió enfrentar al enemigo de frente como lo hizo en el pasado y continuar obligando a la otra parte a mostrar sus cartas. Lo que Shuer no esperaba era que tan pronto como cerró el escudo, la otra parte estaba a punto de liberar el tesoro. Fue este momento de sorpresa y confusión lo que le dio a Shul la oportunidad de ser atrapado por el Berserker frente a él, quien extendió sus manos y agarró a Shul. Y en el momento de agarrar, dirigió todos los arcos eléctricos envueltos alrededor de su cuerpo hacia el objetivo en su mano. Porque la liberación del noble fantasma de un Servant a menudo tiene algunas características, y Shul detectó esta fluctuación y determinó el propósito de Berserker. Sintiendo la violenta corriente eléctrica pasar de los brazos de la niña a su propio cuerpo, detectó los cambios en su cuerpo, es decir, había entrado en un estado similar a la sobrecarga. La corriente eléctrica penetró en su cuerpo como un dragón, como si quisiera destruir las funciones de su cuerpo según los deseos de la otra parte. Pero para ser honestos, este nivel de corriente eléctrica es suficiente para dejar a un ser humano normal en estado de shock. Sin embargo, no tuvo ningún efecto en su cuerpo. Simplemente observaba las acciones de Berserker con calma, como si estuviera viendo una película que no tenía nada que ver con él. Creo que los dueños de estas corrientes eléctricas ya se habrán dado cuenta de esto. Después de todo, como Servant, incluso si Berserker pierde la cabeza debido al frenesí, sus instintos bestiales aún pueden permitirle comprender cómo debe actuar. Debido a su confianza en sí mismo, Shuer estaba extremadamente seguro de la conclusión a la que llegó. Este Berserker debe haber descubierto que este nivel de ataque no tenía ningún efecto sobre él.
Entonces, en este caso, tiene que aferrarse fuertemente a sí mismo, muy probablemente para acumular fuerza para el siguiente ataque, y el estado de sobrecarga debe ser por esta razón. Basándonos en los indicadores mágicos cada vez más altos detectados, la respuesta es que se trata de un arma mágica liberada por un tesoro. Bajo la fuente de luz iluminada por el arco eléctrico, los ojos dorados inorgánicos de Shuer miraron fríamente a la chica frente a él. El par de brazos que parecían débiles, pero en realidad eran muy fuertes, agarraron sus hombros con fuerza. La fuerza probablemente tenía como objetivo sellar las manos de Shuer para que no pudiera realizar más movimientos. El propósito de presionar con fuerza era fijar el cuerpo de Shuer frente a él, sin darle a su alma la oportunidad de escapar. ¿No puede Shuer liberarse? Por supuesto que no. Tenía muchas formas de escapar de esta prisión eléctrica aparentemente ineludible, pero como la otra parte era tan cooperativa y estaba dispuesta a usar el tesoro, Shuer naturalmente eligió llevarlo. Creía que con esta oportunidad podría recopilar los datos que quería. Así, cuando Shul dejó ir al otro grupo, el impulso de Berserker alcanzó el nivel más alto. ¡Wow! Explotó frente a Shuer con un poderoso rugido. Un enorme árbol que parecía iluminar la mitad del cielo se elevó del suelo, cubriendo a Shul y al Berserker frente a él, y se elevó sobre la tierra que fue devastada por la batalla. Árbol descolorido. Su manifestación está formada por la convergencia de innumerables rayos, con la silueta de un enorme árbol elevándose sobre la tierra. Las ramas que parecen extenderse continuamente hacia afuera son en realidad delgados rayos que rastrean al enemigo. Como el Berserker negro, el arma antimilitar de Frankenstein, si se libera por completo, desatará un poder absolutamente poderoso. Pero si ella realmente libera por completo el poder del noble fantasma, entonces su cuerpo dejará de moverse por completo, en otras palabras, marcará el comienzo de su propia muerte. Estrictamente hablando, el verdadero tesoro de Frankenstein es el cofre nupcial, que es el martillo de trueno en su mano. El árbol del trueno de la crucifixión es una habilidad derivada de este tesoro. El primero es un martillo sólido hecho del corazón de Frankenstein, que puede absorber el poder mágico restante a su alrededor y obtener un poder más poderoso. Es algo similar a una máquina de movimiento perpetuo de segunda clase. La esencia de este último es en realidad la nube de tormenta creada por el poder mágico en Hearl's Chastity, que se forma mediante la descarga de electricidad en un instante. Si se usa contra un solo oponente a corta distancia, se puede activar sin castidad de la doncella. Es por eso que puede lanzar su arma al suelo y liberar su noble fantasma agarrando a Shul con ambas manos. Naturalmente, Frankenstein no desató por completo el poder de su noble fantasma. Su cordura restante la hizo optar por liberar el noble fantasma sin dejarse morir. Ella creía que este enemigo, que ni siquiera era un sirviente, sino un simple mago, posiblemente podría sobrevivir después de ser atacado completamente por su noble fantasma a corta distancia sin ninguna defensa. Así, Frankenstein se quedó mirando al enemigo en su mano hasta que su figura se sumergió en el deslumbrante rayo y la sensación de sostener algo en su mano desapareció de repente. Luego retiró las manos lentamente. Ganado, Frankenstein agarró con ambas manos el mango del martillo que había abandonado temporalmente y luego lo levantó en alto. ¡Wow! Antes de que los truenos y relámpagos se disiparan, la niña dejó escapar un aullido de victoria. Entonces, ¿qué pasa con el otro compañero de equipo? Después de descargar su ira, Frankenstein recordó a su otro compañero. Su atención ya no estaba en el enemigo que había destruido, sino que se volvió para buscar otro compañero vivo. Por supuesto, cuando se dio la vuelta, inmediatamente vio a su compañero montado en una extraña criatura y la expresión ansiosa en su rostro. ¿Cortejar? ¡Qué extraño! ¿Por qué tienes esa expresión? Frankenstein estaba desconcertado. Su compañero de equipo, Ryder, estaba conduciendo a la criatura hacia ella a una velocidad muy alta. Cuidadoso. ¿A qué hay que tener cuidado? Frankenstein no podía entenderlo. Había ganado claramente y el cuerpo de su enemigo probablemente se había convertido en carbón. El olor a quemado en el aire ilustra bien este punto. La misma cosa. Ella no creía que un enemigo que había sido exhausto por sus ataques hasta el punto en que no tenía poder mágico extra para defenderse pudiera sobrevivir bajo su noble fantasma. Este fue el pensamiento en la mente del berserker negro llamado Frankenstein antes de sentir un gran impacto en su espalda. Cuando vio la escena en sus ojos que de repente se convirtió en las estrellas en el cielo nocturno, comprendió el significado de las palabras de Ryder. Volumen 3. Maquinaria y el Santo Grial. Capítulo 32.
Error de cálculo Libra. Con un fuerte estallido, el cuerpo de Berserker voló alto hacia el cielo debido a una fuerza irresistible. La corriente de aire generada por el ascenso a alta velocidad le raspó la cara dolorosamente. En ese momento, no tenía tiempo para preocuparse por el dolor en su cuerpo. Su mente estaba llena de dudas. Frankenstein no sabía qué le estaba pasando. ¿O lo que sucede? ¿Cómo es que estoy en el cielo? Las dos preguntas seguidas le hicieron ignorar el fuerte dolor que sentía en la espalda. ¿Me atacaron? ¿El enemigo sigue vivo? ¿Cómo es eso posible? Frankenstein no lo podía creer. Incluso si hubiera sobrevivido por casualidad en esa situación, habría sufrido heridas graves. ¿Cómo podrían tener aún energía para lanzar un ataque? ¿Podría ser que haya otros cómplices presentes? Una serie de preguntas surgieron en su mente, lo único que tenía claro era que fue emboscada por su descuido. Aunque como Berserker, se ve afectado por la pasiva Berserk, la capacidad de pensamiento de cada Berserker se verá afectada por esta habilidad hasta cierto punto. Pero Frankenstein, cuyo nivel de frenesí es solo D y cuyas emociones se han calmado después de desahogarse, todavía tiene la capacidad de mantener su racionalidad y comprender la situación actual. En ese momento, ella estaba a una altura que era el límite de la fuerza que caía sobre su espalda. Después de perder la sustentación, permaneció en el aire por un breve momento. Antes de que su cuerpo estuviera a punto de caer al suelo debido a la gravedad, Frankenstein inconscientemente giró la cabeza, tratando de buscar al atacante. Pero el paisaje ante sus ojos cayó en una oscuridad sin fin después de que ella captó una fugaz sombra negra. No, la mano de alguien estaba presionando su rostro. La palma ligeramente pequeña no podía cubrir todo su rostro, sino que solo presionaba el área de sus ojos, bloqueando su visión. Sintiendo que la mano que cubría sus ojos gradualmente ganaba fuerza y que su cuerpo era empujado hacia abajo rápidamente por la resistencia del aire, Frankenstein supo exactamente lo que la otra parte estaba tratando de hacer. ¡Guau! ¡Ah! Como estaba en el aire, sin ninguna palanca, solo podía hacer su mejor esfuerzo para liberarse del agarre del enemigo mientras caía a gran velocidad. Pero la fuerza de la mano sobre su rostro era como una abrazadera de hierro. Por más que luchaba, Jin Erling seguía teniendo frío. 7. Sin ninguna influencia, Lin y Meng no podían crear oportunidades de escape de manera efectiva. ¿Puedo simplemente esperar que mi cuerpo sea lo suficientemente fuerte para soportarlo? Frankenstein no sabía si su cuerpo sería capaz de mantener la fuerza para luchar después de caer con mayor fuerza ante el enemigo. Pero como Berserker, ella nunca se quedaría sentada de brazos cruzados esperando la muerte en la situación actual. Como no puedo liberarme, dejaré que la otra persona sufra más daño que yo. Como la palma de la otra persona está sobre tu cara, significa que la otra persona también está a tu lado, así que ese es el caso. Después de pensarlo, en un instante, Frankenstein 9, cambió su acción de lucha del segundo anterior y, en su lugar, agarró el brazo del oponente en dirección a su cara, tratando de abrazar al oponente con todo su cuerpo. «Cae conmigo». Frankenstein ya podía imaginarse cayendo al suelo, y no había miedo en su corazón. Su único pensamiento en ese momento era abrazar fuertemente a la otra parte. Como su propia herida era inevitable, arriesgaría su vida para llevarse al enemigo con ella. Sin embargo, justo en ese momento agarró el brazo de la otra persona. Como si hubiera comprendido de inmediato su acción, las manos que presionaban fuertemente contra sus ojos se retiraron de repente, la oscuridad en sus ojos se retiró de repente y el hermoso paisaje estrellado apareció nuevamente a la vista. Sin embargo, esta vez no tuvo tiempo extra para apreciar esta hermosa pintura. Por el silbido del viento en sus oídos, la inercia de la caída que hacía que sus extremidades no pudieran moverse libremente y la figura que se encogía rápidamente hasta convertirse en un punto negro ante sus ojos. Ella comprendió la situación inmediatamente. Parece que solo puedo confiar en mi propio cuerpo para soportarlo. Pero afortunadamente, Frankenstein no estaba luchando solo en ese momento, aunque su compañero no jugaba un papel importante en la batalla directa con el enemigo, e incluso tenía la sospecha de ser un lastre. Pero al menos, en este momento, puede desempeñar un papel más o menos auxiliar. Tal como ahora. Berserker. Cuando alguien gritó y se escuchó un grito tan fuerte como el de un águila, Frankenstein sintió que su cuerpo golpeaba algo blando. ¡Wow! Parecía que su cuerpo había acumulado demasiada energía potencial durante la caída, por lo que el ser que lo atrapó casi no pudo mantener el equilibrio. Miró las enormes alas que batían frente a él y el grueso pelaje de su espalda que amortiguaba el impacto.
En ese momento ella estaba acostada boca arriba sobre el lomo de una criatura. Para ser honesto, si una persona normal fuera sorprendida en esa postura a esa velocidad, se le habrían fracturado las vértebras lumbares. Afortunadamente, como berserker, el cuerpo de Frankenstein era lo suficientemente fuerte, no solo no resultó herida, sino que casi hizo que su compañero que la atrapó cayera. ¡Puaj! Frankenstein miró la figura de cabello rosado sentada en la silla a su lado y emitió un sonido desconcertado. Oh, por suerte llegué a tiempo y finalmente te atrapé. Ryder se estaba concentrando en montar la bestia debajo de él. Mientras decía esto, sus ojos miraban hacia adelante, concentrándose en controlar a la bestia debajo de él para que galopara en una dirección determinada. La montura bajo Ryder no tuvo quejas sobre el segundo pasajero en su espalda. Siguió las instrucciones de su amo y voló en dirección opuesta al campo de batalla. Oh. Todavía no entiendo lo que dices, pero en esta situación creo que es mejor retirarse tácticamente. Puaj. Cuando Frankenstein escuchó que la otra parte lo iba a llevar, se agitó después de calmarse. Ryder estabilizó rápidamente su montura, que se había inclinado ligeramente debido a la conmoción de su compañero. Entiendo que quieras luchar contra el enemigo, pero ahora será mejor que escuches mi consejo. El tono de Ryder parecía muy relajado, como si el poderoso enemigo contra el que acababa de luchar desesperadamente no fuera real. Probablemente pensó que él y los otros habían escapado del alcance de persecución del oponente. La base fue atacada. Una sola frase calmó al todavía agitado Frankenstein. ¿Sabías que yo debía estar destinado en la base, y también viste cómo llegué aquí hace un momento? Ryder no miró atrás. No sabía el estado actual de Frankenstein, pero el hecho de que se hubiera calmado fue suficiente para demostrar que sus palabras habían atraído la atención de la otra parte. Ryder no iba a guardar el secreto y de inmediato explicó toda la historia. La base fue invadida por alguien, y mientras me defendía, el invasor me dejó inconsciente, y casualmente aterricé aquí. Dicho esto, Ryder se dio la vuelta y miró hacia atrás. Después de confirmar que el enemigo no lo perseguía, regresó nuevamente. Entonces, maestro, la situación actual probablemente sea muy peligrosa. Como alguien que había experimentado personalmente la fuerza de los invasores, Ryder estaba seguro de que incluso si el rey tomaba medidas, podría no ser capaz de mantener la fortaleza intacta. En este caso, es probable que los maestros que se encuentren temporalmente en la fortaleza se vean afectados por la batalla. Aunque como maestros que participan en la guerra del Santo Grial, deberían al menos tener algunos medios para proteger sus vidas. Sin embargo, la habilidad del intruso era verdaderamente extraña, y Ryder, que era excéntrico y optimista por naturaleza, no podía garantizar que los maestros estarían a salvo. Después de todo, ¿qué pasaría si no hubiera un solo intruso? Por ejemplo, el tipo de hace un momento era casi exactamente el mismo que el invasor que invadió la fortaleza, lo cual era muy aterrador. Y si solo somos nosotros dos, las posibilidades de ganar son escasas. Ryder aún recordaba que el oponente era capaz de resolver fácilmente los ataques e incluso contraatacar bajo el asedio de él mismo, Saber y Berserker. Incluso logró eliminar a uno de ellos de un solo golpe, simplemente apoyándose en los defectos que él mismo creó. Incluso cuando sufrió un ataque cercano del noble fantasma de Berserker, aún pudo perseguir a este último sin sufrir daños. A pesar de que Ryder había hecho todo lo posible para usar su mayor velocidad para correr hacia sus compañeros y ayudarlos. Pero todavía llegaba un paso tarde porque la invocación del Monte del Tesoro se retrasó, por lo que cuando finalmente llegó, el enemigo ya había derribado a su compañero al cielo y volaron alto juntos. Ahora, poder atrapar a su compañero antes de que cayera al suelo ya era su máximo esfuerzo. Afortunadamente, con la velocidad de mi montura, podré escapar rápidamente del rango de detección del enemigo. Sintiendo que sus compañeros detrás de él se habían calmado, el humor de Ryder también se alivió un poco. Después de todo, si ella realmente quería seguir luchando contra el enemigo, sería difícil para él persuadirla. Después de todo eso era Berserker, por suerte el resultado fue bueno. Será mejor que volvamos a la base rápidamente. No sé cómo va la batalla allí. Espero que no lleguemos demasiado tarde. Creo que si todos trabajamos juntos, podremos repeler a todos estos enemigos. La actitud optimista de Ryder era realmente buena. El estado de ánimo depresivo provocado por la paliza había desaparecido hacía tiempo. Ahora estaba lleno de esperanza y corría de regreso a la base con sus compañeros. Pero, incluso si nuestra actitud es suficientemente optimista, no podemos cambiar los hechos establecidos.
¿Realmente escaparon del enemigo en un grupo de 2 o 3? Zumbido, cuando Ryder terminó de hablar, un pasaje circular dorado apareció de repente en el camino frente a ellos. ¡Guau! ¿Cuándo? Como el cambio se produjo tan repentinamente, no tuvo tiempo de tirar de las riendas, por lo que solo pudo observar con sorpresa cómo él y su montura se hundían en el pasaje que apareció de repente. En el momento en que entraron al pasaje, el paisaje frente a ellos cambió dramáticamente como si una animación estuviera saltando cuadros. La tierra tan familiar que había sido devastada por la batalla apareció nuevamente ante mis ojos en la huella de la rueda de la esposa de Yekiba. Todo parecía tan familiar. Este era claramente el campo de batalla del que acababan de escapar. Edad 8, naturalmente, esto incluye la igualmente familiar figura negra que aparece al frente. Mientras la montura volaba a tan alta velocidad, Ryder no tuvo tiempo de frenar y solo pudo observar cómo la distancia entre él y el otro grupo continuaba reduciéndose. Justo antes de la colisión, el oponente se giró instantáneamente, esquivó el ataque hacia un lado y agitó su puño aparentemente pequeño y débil. Cuando el inmenso dolor se transmitió desde su rostro a su cerebro, la conciencia de Ryder cayó instantáneamente en una oscuridad sin fin en medio del grito aterrorizado de su montura. Antes de que su conciencia se desvaneciera por completo, escuchó vagamente las primeras palabras que alguien había dicho desde que se encontraron y pelearon entre sí. A Bison ni se les ocurra irse. Todos deben quedarse. Volumen 3. Las máquinas y el Santo Grial. Capítulo 33. Confrontación auge. Innumerables láseres abrasadores barrieron la Tierra, y toda la Tierra plana dentro de un radio de 100 millas que fue barrida por los láseres se convirtió en lava hirviente. Los puntos de apoyo estaban prácticamente despejados y la figura de cabello blanco que flotaba en el aire se concentraba en observar el suelo que se desmoronaba gradualmente bajo sus pies. Y él fue el culpable que creó esta escena infernal. Karna estaba flotando en el aire, y el suelo bajo sus pies perdió toda su cobertura y era visible. Sus ojos estaban muy abiertos y se movían en todas direcciones como si estuviera buscando un objetivo. Llamar, soplaba una ligera brisa, era el sonido que venía detrás de él. No se giró, sino que movió la lanza que tenía en la mano hacia atrás sin dudarlo. Libra. De repente se escuchó el sonido del hierro chocando. Sintiendo que el arma en su mano se hundía de repente y luego se recuperaba de inmediato, se dio la vuelta y rápidamente agarró el extremo inferior de la parte en forma de disco de la cabeza del arma con su otra mano. La lanza del enemigo quedó perfectamente encajada en el hueco del disco de su propia lanza. En este momento, el enemigo no puede utilizar las armas con flexibilidad temporalmente. No importa cómo responda el oponente, Karna no va a perder esta rara oportunidad. La oportunidad fue fugaz y el poder mágico rojo se adhirió inmediatamente a todo su cuerpo. Ese fue el efecto de liberación mágica de Karna. La punta de la lanza gigante estaba actualmente atrapada por su propia arma, y la única opción para derrotar al enemigo era abandonar su arma. Abandonar las armas significa que el oponente estará en desventaja en la próxima batalla. No había piedad para el enemigo bajo su expresión sombría. Él mismo no usaría tácticas insidiosas, pero como la falla fue creada por el propio enemigo, no dejaría pasar esta oportunidad. Entonces, de repente, Karna controló la punta de la lanza en su mano, clavó firmemente el arma del oponente y apuñaló por la espalda. La acción del enemigo fue tal como esperaba. Él optó por soltar el arma que tenía en la mano para evitar ser arrastrado y exponer su debilidad. Pero aún así, sin armas, no podrían resistir el siguiente ataque. La punta del arma fue retirada del arma del enemigo, y la cola del arma ahora apuntaba hacia el enemigo. Dado que la culata del arma de Karna también es afilada y está reforzada por la liberación de poder mágico, este ataque no debe subestimarse. No sabía qué haría el enemigo a continuación, pero sabía que su única opción era evadirlo. Sin embargo, lo que le sorprendió fue que, ante ese repentino ataque, el enemigo que tenía delante parecía dispuesto a enfrentarlo de frente. La mano que había soltado el arma de repente se cerró en el aire. En un instante, una bola de energía dorada apareció y se reunió en los ojos de Karna. Una nueva arma apareció entonces en manos del enemigo. Era una espada grande con una hoja roja y hermosos tallados en ella. Era de un estilo diferente a la lanza anterior del oponente. ¿Puedes crear nuevas armas por ti mismo? Es una magia bastante buena, pero a esta distancia, me temo que no podrá interceptar tu ataque a tiempo. Karna expresó su opinión sobre las acciones que tenía ante sí, y sus manos no se detuvieron en absoluto.
Sin embargo, el siguiente movimiento del oponente lo hizo parecer sorprendido. Porque la mano izquierda vacía del oponente de repente explotó de una manera que desafiaba la física, con una velocidad que incluso Karna apenas podía ver con claridad, y se giró hacia su arma. ¿Qué es esto? La culata del arma que originalmente apuntaba al corazón del enemigo fue repentinamente agarrada con fuerza por la mano izquierda del enemigo. En el momento en que agarró el arma, Karna sintió una fuerza incomparable de la lanza en su mano, lo que hizo que su arma se desviara de su trayectoria original. La punta afilada de la lanza rozó la cintura del oponente y atravesó el espacio vacío. En este punto, el ataque de Karna, que originalmente tenía como objetivo aprovechar el defecto del oponente, había sido completamente neutralizado por este. Durante este tiempo, vio la luz dorada salpicando desde debajo de la capa en la mano izquierda del oponente. Parecía que algo empujaba el brazo del oponente, lo que le daba una velocidad increíble. No, ahora no es el momento de maravillarse de la velocidad del enemigo. Su ataque había sido neutralizado por el oponente y la situación actual se revirtió. Su arma quedó atrapada en la mano del oponente y no podía sacarla, mientras que el arma en la mano derecha del oponente ya había atacado. La elección que originalmente fue arrojada al enemigo ahora lo golpea en la cabeza como un boomerang. Sin embargo, ante esta situación, la expresión de sorpresa en el rostro de Karna desapareció hace mucho tiempo y volvió a su expresión sombría original. Ante el mismo problema, cada uno tomará decisiones diferentes debido a diferentes factores. Y lo mismo ocurrió con Karna. Frente a la espada roja que cortaba hacia su hombro, incluso tomó la iniciativa de levantar su hombro izquierdo y dejar que la armadura dorada en su hombro se precipitara de abajo hacia arriba. Libra. Un sonido ensordecedor de repente explotó en sus oídos. Con la bendición de la armadura dorada, Karna puede resistir con confianza cualquier ataque. Sin embargo, frente al ataque del enemigo que tenía frente a él, no podía garantizar que sería capaz de resistir con éxito. Después de todo, en la pelea anterior descubrió que los ataques del enemigo siempre contenían algunas características especiales extrañas. El método de ataque del oponente parecía ser capaz de ignorar la defensa y penetrar siempre su armadura externa, y cuando el ataque entraba en contacto con él, podía sentir que se sospechaba que una energía especial y extraña se inyectaba en su cuerpo desde el punto de contacto, erosionando constantemente su cuerpo y aumentando así la pérdida de poder mágico. Si continúa así, su poder mágico será agotado por el enemigo. Sin el apoyo del poder mágico, ya no tendrá la oportunidad de mostrar sus habilidades en artes marciales incluso si tiene grandes habilidades. Por lo tanto, a menos que fuera necesario, no quería usar la defensa para resistir el ataque del oponente. Sintiendo el entumecimiento en su hombro, Karna, que ya estaba familiarizado con los movimientos del enemigo, inmediatamente lanzó un nuevo contraataque. Llamar. La lanza dorada de repente se incendió y la brillante y deslumbrante llama roja iluminó el rostro de Karna, y también iluminó el rostro de la persona frente a él oculta bajo la sombra de la capa. ¿Se parece exactamente al tipo que peleó con Ruler? Las llamas ardientes se extendieron a lo largo de la parte del arma que sostenía el oponente, pero antes de que estuviera a punto de quemar la muñeca del oponente, el oponente retiró su mano izquierda a tiempo para evitar ser quemado por las llamas. Después de que se soltó la lanza, los grilletes en las manos de Karna también desaparecieron. En ese momento, la punta de su arma todavía estaba clavada en la lanza gigante. La otra parte no optó por recuperar el arma, sino que optó por crear una nueva en el lugar. Este movimiento realmente lo sorprendió. En el momento en que se liberó de los grilletes, Karna volvió a blandir la lanza que estaba rodeada de llamas y emitía alta temperatura. La llama roja captó el momento en el que el oponente perdió el equilibrio por la fuerza de retroceso del ataque a su armadura y lo barrió. Una intensa energía se reunió en la punta de la lanza y se salpicó cuando el arma la atravesó. Y en el momento en que sale de la punta de la pistola, se expande rápidamente en el aire. Auge. Un río formado por la reunión de llamas apareció en el aire frente a Karna y se precipitó hacia adelante, sumergiendo completamente la figura del enemigo en la marea, incluida la enorme lanza que fue arrojada hacia el enemigo. En esta noche oscura, de la mano de Karna, un río de llamas rojas y púrpuras se añadió a esta pintura pintada en rojo.